nosotros estamos en una comisión que presta un piso de protección social y que ha sido administrado en forma muy irresponsable en los últimos 12 años, otorgando pensiones desde los locales políticos, en plazas, con médicos vendiendo los certificados médicos obligatorios, con poblaciones donde el 120% de la población es inválida, con pueblos. Es realmente grotesco lo que ha pasado. Cualquier situación que haya que revisar es atendible. Ahora, no dando de baja a gente que es la más vulnerable o los que tienen las peores situaciones. Me parece que es una política que atenta y vulnera derechos, que, insisto, mejorar la inversión y todo lo que tenga que ver con este tipo de pensiones nos parece bien, no nos parece bien la manera y mucho menos que el resultado aparentemente son 70.000 bajas que se han tomado en estos días. Hay un llamado de atención con algún tinte político para intentar decir que estamos haciendo algo extraordinario y esto es lo que hay que transmitirle a la gente, que no estamos haciendo nada extraordinario, simplemente verificando el cumplimiento de los requisitos y si hay irregularidades las corregimos. Y también decir que seguimos otorgando pensiones. Nosotros vemos que hay una decisión del gobierno nacional y en particular también del gobierno provincial de avasallar o limitar derechos. Las pensiones por discapacidad no solamente están asociadas a lo que es la discapacidad laboral, que en muchos casos lamentablemente se han otorgado de manera muy incorrecta en los últimos años, sino que también la pensión está asociada a la vulnerabilidad del grupo familiar. Entonces, cuando uno percibe que encuentra situaciones que demuestran lo contrario, de que la vulnerabilidad no es tal, se la suspende hasta que la persona demuestre que efectivamente esa situación de vulnerabilidad tiene una explicación o el hecho que produjo la suspensión tiene una explicación que habilita que inmediatamente se le vuelva a restituir. En el marco que veníamos con las organizaciones reclamando que se aumente el monto de la pensión, dan de baja esta cantidad de pensiones a personas con discapacidad. Realmente fue un shock, una insensibilidad social absoluta que, te digo sinceramente, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es lo de la ministra Stanley, ¿no? De ninguna manera estamos haciendo ese ajuste que se dice que estamos haciendo, ni dando de baja el total de pensiones por invalidez, que hoy es más de 1 millón de pensiones que hay en la Argentina. En el 2015 nosotros no gobernábamos y se dieron de baja 168.000 pensiones. Y además de eso, durante todos esos años, lamentablemente ha habido una utilización política de las pensiones que ha generado también clientelismo a partir de las pensiones. Volvió el si pasa, pasa. Ustedes saben cómo es esto. Mandar algo y si pasa, pasa. Y si pasa, pasó y ya. Pero claro, estas cosas no están en el vacío, no suceden en el vacío, no suceden en una tabla periódica de elementos químicos, suceden en una sociedad. Y la sociedad tiene resistencia, y eso fue lo que pasó. Hoy a la tarde, a través de un comunicado, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo: los que no cobraron, cobrarán la semana que viene. El comunicado es ambiguo, mantiene el famoso decreto 432 de 1997, que por algo no se había aplicado, porque era inaplicable. Por algo no se había aplicado. Ayer los voceros del gobierno decían, bueno, esto es la ley. No, no es la ley, es un decreto. Y un decreto es discrecional. Y si un decreto es malo, se cambia y se saca otro decreto que es superador. No hay ninguna obligación de aplicar un decreto. Si un decreto no se puede aplicar, se saca otro, está sola firma del presidente y listo. Si hubieran querido no aplicar el decreto, no lo aplicaban. Sacaban otro corrigiéndolo y no lo dejaban de aplicar. O sea que la chicana esa de que había que cumplir la ley, no, era un decreto. Si lo querían cambiar, cambiaban el decreto. No quieren cambiar el decreto, también hay sublevación en la Alianza Cambiemos, porque los radicales ahora son los que están diciendo cambian el decreto, viejo, porque con este decreto, si no lo cambian, va a seguir el problema con los recortes a los discapacitados. ¿Por qué? Porque las cosas que establece el decreto son crueles, así aplicadas son crueles. Los muchachos que tienen síndrome de Down no caben en el decreto y en la pensión de discapacidad, no caben. ¿Por qué? Porque ellos interpretan que los pibes que tienen síndrome de Down no tienen demasiado problema para conseguir trabajo, como si en la Argentina no hubiera problemas para conseguir trabajo. Se conoció ayer la cifra de desempleo del INDEC, que en el último trimestre aumentó un 1,6%. ¿Y a ustedes les parece que para la gente que tiene síndrome de Down está facilísimo conseguir trabajo? Es extraño.
Una pensión corta a la otra. Este es otro de los principios que rige este decreto. Si una persona cobra una pensión, una mujer, digamos, se le murió el marido y empieza a cobrar una pensión, le cortan la pensión por discapacidad de su hijo. Estrambótico. No estamos hablando de gente que pasa a cobrar una fortuna del Estado. Pasa a cobrar una pensión, puede ser una pensión mínima, como en la mayoría de los casos. ¿Merece ser castigada esa mujer? Que se le murió el marido, que empieza a cobrar una pensión, ¿merece ser castigada con que le quiten la otra pensión por su hijo discapacitado? La verdad que es un criterio cruel. Y después los 19.200 pesos. Si un grupo familiar cobra, o una de las personas, mejor dicho, cobra 19.200 pesos, vale decir, el costo de la canasta básica y 3 lucas más, le cortan la pensión al hijo discapacitado. La verdad que es cruel. Esto era más o menos lo que disponía la aplicación de este decreto en 1997, que el gobierno decía que era una ley, pero en verdad era un decreto, y que en verdad, si no hubieran querido aplicarlo, no lo hubieran aplicado. Así las cosas, lo que sucedió fue que hubo resistencia social, hubo escándalo social, hubo estupor social, hubo bronca social. Ayer yo me preguntaba, decía, ¿cuánto va a tardar el gobierno en darse cuenta que no está en condiciones políticas de ver una marcha con discapacitados, que la foto dé la vuelta al mundo? Bueno, sucedió hoy a la tarde, una marcha con discapacitados pidiendo que el gobierno nacional no corte las pensiones a los discapacitados, y seguramente la foto ya estará en todas las agencias internacionales. Y por eso mismo, hoy, en un comunicado confuso, la ministra Carolina Stanley dijo que iban a revisar caso por caso, pero que bueno, que los que no habían cobrado, que es lo que más bronca generó, gente que depende de una pensión que no la habían cobrado, la iban a volver a cobrar la semana que viene. ¿Cómo es esto del si pasa, pasa? Bueno, un breve raconto, muchachos, acuérdense. Primero, el decreto de necesidad y urgencia para meter por la ventana a 2 miembros de la Corte Suprema. Hasta los más moderados le dijeron, no, escúchenme, estamos buscando mayor seguridad jurídica, no es así que vamos a conseguir mayor seguridad jurídica si metemos por la ventana 2 muchachos en la Corte Suprema. Y entonces el gobierno sacó el DNU-S, esperó y finalmente los mismos tipos que querían nombrar fueron nombrados, Rosati y Rosenkrantz, por un mecanismo normal de designación del Congreso. El descuento a los jubilados, ¿se acuerdan? Ese duró poco, duró creo que menos que una noche. Le quisieron cortar 20 mangos a todos los jubilados porque así se ahorraban 3.000 millones de pesos, hasta que alguien le dijo, escúcheme, a los jubilados no le pueden cortar la plata. Y ahí dijeron, bueno, no, fue un error de cálculo. Y qué casualidad, eso figuraba en un memo del Fondo Monetario Internacional que recomendaba recalcular el índice con el cual se actualizaban las jubilaciones y las pensiones. Marcha atrás, si pasa, pasa, esa vez no pasó. El acuerdo ruinoso por el correo venía sigiloso. El Estado, a través de un abogado transitorio, había acordado que convenía firmar un acuerdo donde el correo argentino, empresa del Grupo Macri, del mismo nombre que el señor presidente, iba a pagar 25.000 pesos por mes a lo largo de 30 años. Era un acuerdo ruinoso. La fiscal del caso tocó pito y entonces dijeron, no. Tardó 5 días Macri en estar callado y al 5.º día dijo, no, marcha atrás, si pasa, pasa, esta vez no pasó. Rutas para la empresa Mac Air, que en verdad era Macri Air. Las rutas que le iban a dar, bueno, la justicia también metió una causa, hay una causa, hubo diputados de la oposición que denunciaron, causa federal, eso también está demorado, si pasa, pasa, esa vez tampoco pasó. El 2x1, bueno, quedará para criterio de análisis político conspirativo si estuvo el gobierno detrás del 2x1 que promovió la Corte Suprema para encontrar una manera elegante, un resquicio para liberar a los represores de la dictadura. Si pasa, pasa, esa vez tampoco pasó y hubo una rebelión social y política contra ese 2x1. Hubo otros que sí pasaron. El recorte a los medicamentos en el PAMI sí pasó, de forma tal que ahora se generó la paradoja por la cual aquellos que cobraron la reparación histórica, le habrán dado, no sé, una luca, perdieron el derecho a ahorrarse la luca y pico que ganaban en los medicamentos que se ahorraban de pagar. O sea, cambiaron plata o en algunos casos hasta perdieron. Yo no sé dónde quedaron las notebooks. ¿Se acuerdan de las notebooks, aquellas que se le entregaban a los pibes, que iba a ser una política de Estado, el conectar igualdad? No sé dónde quedaron, yo no vi nunca más una entrega de notebooks. O sea que esas sí pasaron. Y ahora hay otras que se vienen. Atención con esto. Ayer lo discutíamos con expertos en temas previsionales que dicen, cuidado, porque se está discutiendo si también hay que recortar o va a haber como un pulido, un peinado,
de todas las pensiones, ¿sí? ¿Cuál es el principio en el cual se basa esto? Tanto el recorte de las pensiones a los discapacitados como de las pensiones comunes se basa en el mismo principio, que es los errores que pueden haberse cometido, los errores, las truchadas, los excesos, el clientelismo, las picardías que se cometieron con los sistemas estatales, permiten un recorte general. O sea, por errores que nadie apoya, si hubo pensiones a discapacitados truchas, sabemos que existían esas cosas. Nosotros mismos hemos hecho notas contando las truchadas que se hacían con los discapacitados para conseguir certificados para viajar gratis o para conseguir certificados para conseguir tener algún tipo de beneficio. Ok, pero ¿son tantas como para cortar 70.000 pensiones? Después se ve que no, porque el decreto de 1997 no es que iba contra las truchadas, subía la vara de las exigencias hasta un nivel de crueldad. Entonces, con la coartada de las truchadas, con la coartada de los excesos, con la coartada del clientelismo, terminaron cortando vastos sectores de beneficios. Y ahí es donde aparece la resistencia social. ¿Por qué lo hacen? No se entiende. Porque ayer yo mismo le decía, ¿cómo? De un lado de la General Paz está la gobernadora María Eugenia Vidal dando cuotas para que la gente pueda comprar en 50 cuotas una moto o hasta un préstamo hipotecario, mientras que del otro lado de la General Paz, la esposa del jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, o sea, Carolina Stanley, esposa de Federico Salvay, promueve un recorte drástico que representó una especie de tiro en el pie para el gobierno nacional, que tuvieron que recular en chancletas en menos de un día. Ahora van a decir que no, que bueno, van a sacar todo el aparato para disfrazarlo, para terciopelarlo, para justificarlo, todos los argumentos legales para decir que no, que hubo una mala interpretación, que solo estaban intentando hacer cumplir la ley. Nada, se mandaron una cagada, se dieron cuenta que se mandaron una cagada, retrocedieron en chancleta porque no pudieron hacer pasar la cagada que se mandaron, y ahora vendrá el tiempo de las excusas. Si pasa, pasa, esta vez tampoco pasó. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. De las botas a los votos. La inseguridad explotó en plena campaña electoral y el incremento de los hechos de violencia comienza a marcar la agenda. Siempre salta cuando alguien fallece. Tienen que esperar a que muera alguien para que salta y para que se mueva. Nosotros ya sufrimos la pérdida del compañero René Ruiz hace 3 años. Ahora de nuevo, otro compañero más, la misma línea. No hay voluntad. En seguridad trabajamos todos como si fuéramos un solo equipo. Yo hablo todos los días con ministros de todo el país y estamos armando una task force entre todos, y la verdad que eso es muy importante. La provincia está pasando por su peor momento en materia de seguridad. ¿Este es el peor momento? Sí, yo creo que de los últimos años no tengo duda que es uno de los peores momentos. Somos 5 amigos chorros de profesión. Robamos a los pobres porque no somos ratones. Buscamos la pija y entramos a un banco. Pelamos los fierros y todos abajo. ¿Va a poder el gobierno revertir la tendencia creciente en inseguridad? ¿Qué le preocupa más de la provincia? Ahí está. Empecemos con esto. Empecemos, sí. Que me preocupa lo que no hace dormir a la gente, no me hace dormir a mí, que es la inseguridad. La inseguridad. La inseguridad es lo que a mí más me preocupa de la provincia. Que haya un plan. Es la obligación de un gobierno tener un plan. ¿Hay plan? No, no hay plan. La inseguridad. Este aumento exponencial de la inseguridad. Estos secuestros express, motochorros que aparecen por todas partes, gente que nos cuentan en los barrios que van con el celular y las cachetean a las chicas desde una moto para sacarles el celular. Estamos viendo en robos una disminución del 26%, lo mismo en robos calificados del 42%. Esto es casi 42% menos de gente atacada o violentada, y eso para nosotros es muy importante. Lamentable ver a esa señora
y a los chicos gritar por la muerte de su papá por estos sinvergüenzas. Eduardo era un tipo que se levantaba a las 6 de la mañana y se acostaba a las 12 de la noche y laburaba todo el día. Y se puso a vender zapatillas para tener un poco más de tiempo con la gente, con la familia. Nosotros venimos insistiendo con la provincia de Buenos Aires de que el delito en el conurbano ha crecido notablemente en estos últimos meses y que la provincia no nos manda recursos, nos tienen un abandono absoluto. Le hemos presentado, hemos hecho un comunicado y una carta a la gobernadora porque queremos que nos atienda para poder charlar. Los hechos violentos aumentan, la seguridad no mejora y el plan del gobierno para controlar el delito no aparece. ¿La inseguridad influye a la hora de votar? No le puedo decir a la gente que se lo voy a resolver rápidamente. Y la inseguridad es urgente. Yo diría que en 5 años la gente va a sentir un cambio muy importante. Si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Hoy hubo 2 postales de inseguridad. Una la sintió toda la población, sobre todo la población que iba hacia el sur, porque hubo un paro de 60 y pico de líneas de colectivos a partir de la muerte de un chofer de la línea 514. Una de esas muertes absurdas, pero que tiene que ver con la inseguridad. Motochorros, intentan afanar a otros pibes que venían en moto, como no pueden, como esto que yo les digo siempre, tal vez lo mejor que le pueda pasar a uno si tiene que enfrentar una situación de inseguridad, que los chorros sean profesionales. Arrancaron a los tiros de bronca porque no habían podido detener ni robar a los que venían en moto, y entonces en uno de esos tiros que revolean le pegan un tiro en la cara a un colectivero, el colectivero cae muerto ahí mismo. No pudo pedir auxilio, iba en un colectivo él solo, lo tienen que ir a rescatar del colectivo. Ese hombre, Carlos Sánchez, fue el que promovió, el que hizo explotar la bronca de los colectiveros de Zona Sur frente a esa sensación de que tienen que desviar, realidad de que tienen que desviar los recorridos para que no los afanen, que hay lugares donde cuando tienen que pasar cerca de determinados lugares van muerto de miedo porque sube cualquiera y es antes de empezar a hablar meterles un culatazo y robar a los pasajeros, porque ya ni siquiera se roban la recaudación. No es que vienen, pocas veces vienen con una máquina para sacar la tiqueadora, digamos, se roban la recaudación y listo, no hay posibilidad, además existe la tarjeta SUBE, no hay más plata en los colectivos, se van a robar lo que tienen para robarse del pasaje. Y del otro lado de la ciudad, esto sucedió en Almirante Brown y el paro se sintió en Zona Sur. Del otro lado de la ciudad, en San Martín, hoy hubo una marcha de mucha bronca en Villa Ballester. ¿Por qué? Porque hace un par de días mataron a un zapatero. Un pobre hombre estaba cerrando su zapatería. Fíjense lo que es el cambio de rubro. El tipo tenía un local de comida y un buen día dijo, bueno, yo voy a probar intentar vender ropa deportiva, y tenía zapatillas, y las zapatillas se convierten en un objeto de deseo para los pibes excluidos y van a robarle al local de zapatillas porque sí, como sea, se lo llevaron para el fondo y le metieron un tiro. La bronca de la gente se manifestó porque la ironía de las cosas, ¿no? Ese hombre lo matan en un lugar donde por todos lados hay un cartelito que dice corredor seguro. Sí, corredor seguro, hay que ver para quién. Y después la bronca de la gente hoy se canalizaba, obviamente, hacia la policía, que da zona liberada o que no aparece nunca, hacia los políticos, pero también hacia el intendente, hacia Catopodi, que las cámaras de seguridad no aparecen. Mucha crítica a los intendentes porque en estos casos no dan la cara, no están frente a los vecinos, aunque sea para discutir y para decir, o para acompañarlos en su dolor. Hubo mucha bronca contra el intendente Gabriel Catopodi, y esto es lo que registraban las declaraciones. Piensen que estamos viviendo a raíz, o sea, con un promedio de un escándalo por día. No digo un crimen, digo un escándalo. Seguramente hay muchos más crímenes por motivo de inseguridad en la provincia. Eso dependerá después, lo veremos al final del año o al final del trimestre, cuando aparezcan las estadísticas. Pero hay un escándalo
de crimen por día. Y que no nos digan que esto lo construimos nosotros los medios de comunicación. Digo, porque si a la gente no le interesaran los temas de inseguridad, se saldría de las pantallas e iría a ver otras cosas. ¿Sí? Si nosotros contamos los temas de inseguridad es porque tenemos el feedback, tenemos la constancia, la retroalimentación de que a la gente le interesan esos temas, porque tenemos herramientas que miden esto, ratings, interés, mediciones de minuto a minuto que demuestran que cuando hablamos de inseguridad a la gente esto le interesa porque lo viven alrededor y por cada muerto hay muchos, o se supone que hay muchos más por detrás, y cuando un muerto se convierte en un escándalo, ahí se genera la atracción, la preocupación de los auditorios por lo que estamos contando. Venimos de una seguidilla de crímenes que fueron escándalos, que no quiere decir que no haya habido otros crímenes tanto más dolorosos, pero cuando un crimen atrae a los auditorios, se convierte en un escándalo. Venimos de una seguidilla de crímenes que fueron escándalos, buena parte de ellos centralizados en Lomas de Zamora. Aquí está Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, y yo le quiero preguntar a él, ¿qué pasa cuando en un distrito te toca una seguidilla de crímenes? Uno, como funcionario, sospecha que hay una mano negra, ¿qué pasa? No, a ver, la verdad es que uno tiene que estar atrás todos los días de los temas, entonces no es que... A ver, a veces pasa que vos tenés gente, que lo discutimos 1000 veces, que no puede convivir con otra gente y por ahí te hacen un desastre, de la nada te hacen un desastre. Lo que te quería decir, me parece básicamente, es uno trata de estar todos los días atrás. A veces esto que decías de San Martín del corredor seguro, que dice cartel corredor seguro, que los corredores seguros, en el caso, por ejemplo, te cuento algo... Son para los pibes. Pero son para los pibes, pero tienen un horario, tienen una lógica. Nosotros inclusive en nuestro distrito ponemos a la gente de defensa civil, a la gente de tránsito, a la gente de protección, todo el mundo para esos horarios, para los pibes. Pero no es todo el tiempo seguro, eso es importante. Es una ironía. No, pero lo que te quiero decir... Hay veces que los principios hasta estéticos te diría que se contradicen. No, bueno, pero lo importante es meter todos los recursos del Estado para tratar de que la gente esté un poco mejor, para todos estar un poquito mejor. A veces es difícil, creo que hay cosas muy arraigadas de delincuencia que son muy complicadas. Nosotros tuvimos un paro de transporte en Lanús, ni bien empezó la gestión. ¿Por qué? Porque el colectivo número 9, la línea 9, que pasa por Villa Jardín junto con el 32, era sistemáticamente robada. En un caso, a las 5 de la tarde, 7 chicos, son chicos entre 12 y 16 años, subieron colectivo en malla, armados, quisieron robar Lo cual habla de su poco profesionalismo, ¿viste? Olvídate, van a robar en malla y armados. Bueno, es que ya no hay más bandas tan profesionales en el conurbano. Uno estaba medio pasado, manoteó al colectivero, lo hizo estrellarse contra una casa. Ese colectivo terminó estrellado contra una casa, los pibes terminaron la comisaría, a las 2 horas se habían ido, los pibes se habían ido a las 2 horas, había una mamá herida, una nena herida, hubo un paro de transporte, armamos un esquema de seguridad para la zona. O sea, si a las 2 horas se habían ido es porque eran todos menores. Eran todos menores. Entonces, a ver, armamos un esquema de seguridad, nos duró bastante, fue un esquema que sirvió, después se corrió. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Uno, si siempre es reactivo a las situaciones, es complejo abordar los temas de fondo. Sí, porque llegas tarde. Porque siempre llegas tarde. No puede poner un policía en cada casa. Temas de fondo, ¿cuáles son? Hay momentos donde la gente va a laburar y vuelve a trabajar, que hay que tratar de estar presente. Los corredores escolares son muy importantes, aunque parezcan graciosos los carteles, porque por ahí se sucede un crimen en un horario distinto al del corredor, pero son importantes tener todos los recursos para ayudar a la gente. A veces a nosotros nos vuelve loco los contraturnos que tratamos de estar y no llegamos, no podemos. Bueno, todo eso es importante. Y después hay temas que son muy de fondo, lo que vos después discutimos la inseguridad como un tema muy sofisticado. Y la verdad es que hay un montón de gente, de pibes muy jóvenes, que culturalmente tienen una valoración de las cosas distintas al resto de los vecinos y hacen cosas como la que te contaba. Es que el delito también es una subcultura. Exactamente, como lo que pasó. Lo que te contaba hay de la familias 9, que vienen del delito y sus pibes se crían en el delito. Y después venimos la escuela acá, no logra intervenir para cortar ese link. Exacto, después venimos acá y discutimos si es una cuestión política, si antes había más, antes había menos. La realidad es que vos tenés un cambio cultural muy importante, muy arraigado, que para modificar necesitas una suerte de pacto entre todos para ver cómo hacemos, que no tiene que ser la discusión de la edad y la imputabilidad. ¿Se entiende? Tiene que ser más profundo de ver cómo hacemos. Lo que digo siempre, mejorar la escuela. Doble turno, mejorar la escuela y los pibes en la escuela. Pero entender también, que ya lo discutimos la otra vez con el doctor, que la realidad es que para un juez de menores, mandar todo el tiempo de vuelta a los pibes a la misma familia disfuncional, donde se suelen suceder las mismas situaciones todo el tiempo,
no es bueno ni para el chico ni para el resto de la sociedad, que sufre también las consecuencias Sí, de pero ahí el juez se lava la mano, ¿eh? Mandándolo de vuelta a la casa se lavó la mano. Obviamente. Rolo, el crimen de hoy de Carlos Sánchez, del colectivero, aparentemente fue consumado también por menores, por lo menos así es de la descripción del único testigo, que dice que son personas muy chicas. Se cree que venían de cometer un raíz delictivo en la zona de Francisco Solano, limítrofe con el Almirante Brown. No hay ningún detenido, pero se cree nuevamente que es obra de menores. Ahora digo, hay modelos de prevención y modelos de represión. Hay ciudades, por ejemplo, Praga está saturada de policía y Praga es una ciudad segura. En La Habana no hay policía, no los ves, también hay una ciudad segura. Hay modelos en Londres no se ven policías, salvo por los atentados, es una ciudad segura. Bueno, entonces estamos hablando de modelos diferentes y de regímenes políticos diferentes. ¿Cuál es el modelo a aplicar? Yo lo que te digo es que en el conurbano, por lo menos la parte que nos toca a nosotros, si vos me decís, o lo pensamos imaginariamente, digo Lanús, así no me extiendo y no digo cosas que no quiero por ahí abordar, cosas que me exceden, pensarlo sin efectivos policiales es una locura. O sea, la prevención y lo que implica para el vecino tener un policía cerca es trascendental. Y acá uno está para cumplir al vecino, no está para... O sea, después podemos discutir si a 20 años podemos tener una sociedad ideal sin policías. Hoy la policía tiene que estar, tiene que hacer prevención, tiene que hacer cosas que por ahí antes o están mal vistas, que son pedir documentos, ver si una cosa le huele mal, le parece sospechosa, intervenir. A partir de ahora se van a empezar a parar colectivos. Esto es lo que discutió con Ritondo. Eso es lo que hizo Los Ritondo. colectiveros que con Ritondo, que va a empezar a parar los colectivos. Eso está muy bien. Nosotros lo hacemos y está muy bien. Y la gente está contenta. Y en muchos casos el chofer de colectivo, inclusive cuando ve efectivos policiales cerca, hace luces como alertando que tiene una situación adentro. Entonces, inclusive pensar en un botón antipánico para el chofer de colectivo también puede ser un mecanismo importante. Bueno, son cosas en la realidad de lo que es hoy el conurbano, que son, necesitas policía, necesitas ser socio y ayudarte con el chofer, ser socio y ayudarte con el vecino. Nosotros, la verdad es, si no te pasa esto, o sea, vienen por ahí 3 pibes pasados y te acabaron una vida, una desgracia inconmensurable. Claro, por eso te digo, pero familia. el delito que más daño provoca es un delito vinculado a condiciones de marginalidad social, emergentes de marginalidad social. ¿Te puedo dar un dato? Espera. No es el delito de una gran banda que por robarse un camión cargado de cosas mata a 3 personas. No. El delito que más mata es el delito del pibe chorro, del pibe pasado, de la marginalidad social. Sí. Que alienta un ejército de reserva que después, andando algunos años, entrarán a ser chorros importantes. Y todo eso, el caldo de cultivo, ese epicentro está en el conurbano. Tanto es así, Diego lo sabe muy bien, que en el conurbano hay un policía a cada 350 habitantes. Y es una zona absolutamente insegura. Es un polvorín. En el interior de la provincia de Buenos Aires es uno cada 1000, uno cada 1500. Y es mucho más tranquilo. Y hay menos inseguridad. Refuerza lo que vos decías. El Pollo Sobrero, ¿qué pensás de lo que pasó con el muchacho este, Carlos Sánchez? No hay que sacarlo del marco en general lo que pasa con el tema de la inseguridad. Ahora, el problema que yo veo con el tema de la inseguridad es que cuando hay un hecho se discute bajar la imputabilidad, todas aspirinas para el cáncer. Porque el problema de fondo que yo creo que hay acá es un tema que va mucho más allá y que nosotros tenemos que tener una política a largo plazo. ¿Qué política tenemos a largo plazo nosotros para terminar con la desigualdad social? Porque cuando te interesa, hay policías. Y cuando no te interesa, no. Yo te doy un ejemplo. Yo estuve en Córdoba en el paro de los choferes de la UTA la semana pasada. Para romper una huelga, el gobernador Mestre puso 4 policías arriba de cada colectivo y 2 patrullas acompañando a cada colectivo. No vi ningún policía acá. Claro, ahí estaban queriendo romper una huelga. Pero cuando es un problema de la seguridad, ahora hablan de poner cámaras. El problema, muchachos, no son las aspirinas para el Geñol. Por ejemplo, te doy otro hecho, que espero que se lo cuentes a tu par de Capital. El viernes hubo compañeros de la línea 216 y La Perlita, que viste que hay un problema dentro de la UTA por el problema del convenio que consiguieron, llegaron a 11, se encontraron con una patota de Chicago, le pegaron una paliza bárbara. 11 es una estación que hay muchos policías. Casualmente no había ninguno. Mañana a las 11 van a estar de vuelta. Nosotros los ferroviarios esta vez los vamos a acompañar a los compañeros. Espero que esté la presencia ahí porque saben que va a haber un enfrentamiento mañana y hay veces que, claro, ¿por qué no actúan ahí? Porque esos trabajadores estaban protestando por el tema del salario, entonces no le conviene. Entonces lo que no le conviene al sistema, déjalo pasar.
Y hay otro hecho que también, si bien no tiene, y no tiene que ver directamente con esto, pero me parece que es muy importante, y vuelvo a repetir, no tiene que ver, pero también cultiva el tema, es la pelea de pobres contra pobres que se genera desde el Estado. Porque cuando paran los trabajadores, inmediatamente el Estado trata de enfrentarlo con, por ejemplo, los docentes paran, son los culpables de que los pibes no tengan escuela. Cuando paran los choferes son los culpables, es decir, no solo el Estado, también mucha parte de la gente lo piensa, Pollo. Sí, bueno, pero el que da la manija, porque en realidad, ¿cuál es el problema? Ahí depende de las opiniones y de la ideología de cada uno. Claro, pero ahí el problema, ¿cuál es? El problema es que desde hace mucho tiempo la política no ha podido solucionar el problema del tema, o no ha querido solucionar. Porque, por ejemplo, hablamos de las barras bravas, que no sabe quiénes son las barras bravas, no sabe quiénes son los que venden falopa en el barrio, dejémonos de joder. Hay una hipocresía muy grande. Y después cuando se te va de las manos, salimos a hablar de cámara, de esto, del otro, pero el problema de fondo, yo creo que no se quiere tomar. Quiero que vean esta encuesta a partir de lo que pasó en San Martín con la muerte de este hombre que le entraron al local y lo mataron en el depósito de atrás. La gente, la bronca de la gente en San Martín. ¿Cómo está hoy la inseguridad en San Martín? Mal. Yo saco a mi nieta acá de la escuela, la llevo a la casa de mi hija, 5 cuadras, y nada, ni un policía, ni un nada, nada, ¿Lo sorprendió la muerte de este vecino? Sí, mucho, porque yo venía a comprar. Sí, la verdad que sí. Desastre, desastre. Hasta ahora sí puede andar, pero pasando a las 6 de la tarde, ya a las 7 tenés que cuidarte. Yo al menos que ando con esta bicicleta, terrible está, todo. ¿Hace cuánto? Peligro. Pero una banda hace tiempo. Y cada vez, claro que empeoró, pero impresionante. Un desastre. No podés salir a ninguna hora, tenés miedo de todo el mundo. Ves motos, salís rajando. La verdad ¿Cuánto esto? No, ya hace años, no es de ahora. Somos vecinos, en primer lugar nos unimos a las condolencias con la familia y sabemos el dolor que está pasando porque somos igual que él. Le pasó a él hoy, me podía haber pasado a mí o a otro más y es lo mismo, es decir, el dolor es el mismo, es un vecino que se nos fue, muy querido y muy buena persona. Contame un poco quién era Eduardo. Eduardo era un hombre que siempre se dedicó a trabajar, que antes tenía un lugar donde vendía, me acuerdo, unos sándwiches milanesa. Mis hijos pasaban por acá y lo comprábamos. Una persona que si te faltaban 10 pesos te decía llévatelo igual. Un hombre bueno, se llevaron un hombre bueno, un hombre sano, una persona muy querida en el barrio. Esto es lo dramático que recién decía el Pollo. También es una lucha de, no sé si de pobre contra pobre, pero no es que el hombre muerto en Villa Ballester era un potentado, vendía sándwiches de milanesa y después pasó a vender zapatillas. Digo, no es que era un hombre que se había convertido en una de las 106 fortunas más grandes de la Argentina que acreditan y tienen para sí el 10% del Producto Bruto Interno. Y terminan siendo, en esta batalla, digamos, de locura, terminan siendo ellos las víctimas. Gustavo López fue subsecretario de Presidencia de la Nación. ¿Pensás que hay alguna relación entre desempleo e inseguridad? A largo plazo sí, claramente. Cuando uno ve lo que fue la década del 90 en la Argentina o la dictadura militar, que independientemente de la violencia y del terrorismo de Estado, digo, el tema económico, 15 años después vos tenés una sociedad distinta. Digo, si vos expulsás al 20% de la población del mercado laboral y lo mandás en condiciones de pobreza extrema, 20 años más tarde vas a tener bolsones. Sí, por ahí el laburante que se quedó sin laburo no sale a afanar, pero el hijo sí. No, o el nieto. Y bolsones de marginalidad, porque digo, el tema de la marginalidad es una consecuencia de la pobreza, no es la pobreza, sino que una consecuencia con los años. El problema es la política pendular. Digo, cuando vos tenés una política que intenta la inclusión, con lo difícil que esto es a lo largo de los años, y de golpe tenés una política que deja en un trimestre 212.000 personas en la calle, que fue la pérdida del empleo simplemente en un solo trimestre, 1.6% de la población, no vas a tener problemas de inseguridad inmediatamente. Ahora, la persistencia en el tiempo, dentro de 5 años, te va a dar bolsones de marginalidad. Juan Enrique tiene números sobre lo que está pasando, las cifras que se conocieron de pobreza, porque en verdad esas cifras empiezan a hablar
de algo que yo no entendí. ¿No era que había empezado a aumentar el empleo en función de los brotes verdes y ahora se conocieron cifras por las cuales el desempleo aumentó 1,6%, Juan? ¿Sabés, Rolando? Bueno, buenas noches, ¿no? Cuando hablamos de inflación sabemos que es el problema más grande que tiene la economía en este momento. Pero el problema más grande que tiene el trabajador es cuando su salario, tu salario, no aumenta al ritmo de la inflación. O sea que tu salario se queda por debajo del aumento de precios. Cuando vos no te alcanza la guita, consumís menos. Cuando se cae el consumo, que es el 74% de la economía, claro que cae la actividad económica y ahí se produce el desempleo. Y estos son datos duros que mostró el INDEC en estos días. Es la encuesta permanente de hogares. Mirá, 9,2% de la población está desempleada. Esto suma 1.700.000 personas. Aclaremos lo que siempre digo, ¿no? Que se considere que aquellos que reciben planes sociales, que también el gobierno reconoció que aumentaron, no son desocupados, sino que caen en la otra categoría que ahí tenés vos. Sí, y la encuesta permanente de hogares releva algo así como 2.400 hogares y es una consulta, una pregunta, si buscan trabajo, si tienen trabajo. Y acá es real. Estos son los subocupados. Son 1.830.000 personas, que es lo que es el trabajo que hace esta encuesta permanente de hogares. Con lo cual uno puede pensar que el desempleo real es del 19. Acá tenés 3,5 millones de personas que tienen problemas de empleo. Pero ¿sabes dónde está el tema? El tema está que si este número es real, que si con el gobierno anterior había menos desempleo, viste la pregunta que si hay estacionalidad, si hay más gente buscando laburo, si hay más gente con problemas. Y por eso te traje datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el Sistema Integrado de Pensiones. Mirá, estos son datos oficiales, Roló. Esto es el empleo privado. Acá tenés 11 millones de trabajadores, prácticamente la población económicamente activa. Y claramente 2004, 2005, 2006, el empleo privado crecía hasta llegar al año 2015. Luego, claro que vino el ajuste, vino que los salarios no acompañaron a la inflación, vino una caída de la actividad económica, porque el año 2016 la actividad económica cayó 2,3%. Y claro que se produjo el desempleo. Acá tenés... Está bien, pero, a ver, pero esa cifra, la caída, ahí es muy baja. Bueno, en el empleo privado. ¿Qué sucede? Acá te estoy mostrando el empleo. Estos son datos oficiales. Estos son datos del Ministerio de Trabajo, datos oficiales del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Estos son personas en blanco. La encuesta permanente de hogares releva los hogares, releva la changa, el empleo negro, el empleo informal. Esa es la diferencia que tenemos. Y acá hay otro dato muy importante, Rolo, mirá. Este es el empleo público. Arrancado el primer trimestre, mirá los contratos que se dieron de baja. 40.000 contratos. Por eso, el gobierno se tiene que hacer cargo, ¿no? Achicó la planta de empleo público y esto suma. Sí, pero también... fíjate que la achicó, la devolvió a los límites del comienzo del año 2016. Mira, 3.100.000. Vení, vamos. Ahí está. Vamos hasta mayo del 2016. Claro, pero bueno. Habían aumentado. Va a haber muchos ortodoxos que van a estar de acuerdo con esa baja del empleo público. El problema es la no generación de empleo privado. Yo te lo comparé en el mundo, ¿no? En la República Argentina el empleo público es el 19%. En Nueva Zelanda, en Dinamarca, es el 34%. Lo podemos debatir, podemos hablar de todo. El empleo público, en definitiva, son argentinos también. Y si no hay calidad, o digamos, si no tiene desarrollo el empleo público, es culpa de la estructura. ¿Cuál es la magnitud del desempleo, Gustavo, para vos? Porque acá, digo, no nos ponemos de acuerdo. No, a ver, me parece que es la pequeña y mediana empresa. Digo, la pequeña y mediana empresa en la Argentina es la que históricamente ocupó mayor mano de obra. No es la gran empresa ni es el campo. Cuando vos ves que ha cerrado la pequeña y mediana empresa, producto de inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario y apertura de las importaciones, ya lo vivimos. Entonces, ¿cuántos negocios cerraron? ¿Cuántas pymes cerraron? Dicho por las propias entidades que los nuclean. Bueno, ahí está la mayor pérdida de empleo, más las terminales que están suspendiendo. Entonces, a mí me parece que la pyme es lo que más se está atacando. Si el consumo representa el 75% de la economía de la Argentina y cae el consumo, lo que se está atacando es la economía de la Argentina. Fernando Bogado es director del Instituto Nacional de Capacitación Política, el INCAP. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Qué te parece vos? No,
No, esto es producto un poco del reacomodamiento de la economía que está llevando adelante el gobierno. A ver, se están midiendo hoy el primer trimestre, cuando históricamente desde el 2013 hasta ahora, siempre los primeros trimestres tienen una merma en el tema de generación de puestos de trabajo. Tampoco con esto le voy a sacar el cuerpo a la situación real que tiene este país, donde es heterogéneo el sistema productivo, donde hoy se está intentando, como digo, ya no ponerle como en su momento con la gestión anterior, que se le ponía una pata en la cabeza a ciertos sectores productivos en pos de otros que son más amigos o afines al gobierno. Se está tratando de tener un país igualitario, donde la economía sea razonable para todo el mundo. Bueno, pero los impuestos solo se lo bajaron al campo y a las mineras, ¿eh? A ver, el tema de la minera, no me voy a poner en defensa de la minera tampoco, porque creo que también tiene que tener un gravamen, pero el impacto a las pymes no se lo bajaron. En los números de lo que es el presupuesto es prácticamente insignificante. Acá lo cierto es que hay que llevar a este país a trabajar sector por sector, los sectores productivos. El presidente la semana pasada con varios secretarios y ministros de distintas áreas salió un poco a abordar eso, sobre el tema de las economías regionales en Río Negro, cómo están las economías regionales en Mendoza, San Juan. Hay que salir a trabajar en pos de mejorar ciertas situaciones que están hoy obviamente afectadas. A ver, el Acá hay una desempleo. cuestión que hubo un impacto muy fuerte con el tema tarifario, que era insostenible seguir el país adelante como lo veníamos llevando adelante con el subsidio a las tarifas energéticas que teníamos. Abogado, cuando usted dice esto es insignificante, las retenciones de las mineras en términos del presupuesto nacional, también es insignificante el recorte de 40.000 contratos en el Estado. Sin embargo, ahí se hace hincapié en el recorte del gasto público y en las mineras no. Hay como un doble estándar de medición. Mira, yo no tengo en este momento las estadísticas de los cortes de los contratos del Estado, yo no creo que sean ese número de lo que estamos hablando. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos recibiendo área por área dentro del gobierno un análisis que nos está haciendo el Ministerio de Modernización y es cierto que en algunas medidas hay una sobredimensión del Estado. Con esto tampoco quiero decir que haya que achicarlo, pero sí que hay que tratar de eficientizar mejor los recursos. La discusión es falaz, porque no es una discusión de cuántos empleados tiene el Estado, sino qué servicio da con esos empleados. Y ahí está la discusión centrada. Esa discusión no forma parte de la agenda. Sí, pero bueno, a ver, me estabas hablando del achique del Estado. No hay un achique por achique. Lo que está haciendo es tratar de tener un Estado más eficiente que el que se tenía. Donde estaba sobredimensionado, donde vos tenías sobre una dirección, 3 direcciones en línea. Y donde tenés, efectivamente, tenés entre 5 y 7 puntos de déficit ahora. Donde uno entró a un Ministerio del Interior sobrepoblado de gente. Ahora quiero ver un poco la cuestión desempleo, inseguridad. ¿Vos ves algún vínculo, algún movimiento entre con los momentos de aumento de desempleo eso es como y dice inseguridad? Gustavo, y eso es no, pero vamos a preguntar al hombre que está en la trinchera. Yo lo que veo es que toda la gente de la cual sufre el delito en el conurbano es gente que va a laburar, o gente que está yendo a buscar un laburo, o gente que maneja un bondi y está haciendo un laburo y sufre. O sea, lo que te quiero decir es, yo no veo que sea el muchacho que se queda sin laburo el tipo que sale a robar. No lo veo así. O sea, yo creo que en general el tipo humilde va a buscar laburo cuando no tiene, el tipo humilde hace changas cuando no tiene laburo, y la verdad que sufre la inseguridad, sufre ir a las 4 de la mañana a tomarse el colectivo, sufre cuando lleva al chico al trabajo, y la verdad es que sufre, para mí, y esta es una opinión personal, porque se ha arraigado una cultura delictual en un sector de marginalidad que es muy importante. Vos, Damián Odetti, abogado penalista, que conoce y anda con esas cosas, ¿en qué momento una persona hace un clic y abandona el laburo y pasa al delito? ¿Qué te ha pasado a vos en tus historias? Bueno, a ver, primero, yo escuché atentamente. Yo te voy a responder inseguridad como lo entiende la gente y como lo dicen los medios de comunicación. Que es inseguridad ante el delito callejero, que es la gente que no tiene recursos más que arrebatar o salir de caño. Esa es la realidad, eso es lo que se está hablando. No hablamos de seguridad alimenticia, sanitaria, educativa, etc. Que es lo que conlleva a que la gente que no tiene recursos comete delitos violentos en la calle. Cuando recién hablaban de las racias, que es una racia para un colectivo y pedir documento. Primero. Y cuando el Estado no se ocupa del documento a la gente, hay un montón de gente indocumentada porque el Estado nunca se ocupó, ni desde que chiquito, ni que una salita. Estaban los cosos de los DNI, los móviles, randazos hace poco. Por favor. Bueno, yo te traigo mañana si querés chicos indocumentados. Que tienen 25 años y tienen documento. Pero vayan a hacer racias a la Bolsa de Comercio, al Consejo de Contadores para ver quién tiene balance fraudulento. No hacen racia ahí. Está todo enfocado siempre a un grupo social. Exactamente. Ahora, no sé qué es esto. Bueno, gracias. Le dan papeles a Odetti, le llueven los papeles. Ahora, vamos a hablar de inseguridad en ese sentido. No hay ningún problema. Hablamos inseguridad de delito callejero
que no tiene nada que ver con la corrupción, que es la madre de todos los delitos. Claro. Porque el día que empezamos a poner, como piden, que los delitos de funcionarios públicos no sean escarcelables y sean de cumplimiento efectivo, ahí las cosas van a cambiar. Ahora, vos me preguntás cuándo hace el clic. Y eso suma también Eso lo que es te estaba diciendo en último momento. ¿Qué pasa? No, es así. No, bueno, es así. Bueno, pero vos sos funcionario público. No, bueno, pero me hablas de la ley. Pero déjame terminar la idea. Cabral, el gobernador de Río está preso, 14 años de prisión, y te aseguro que no bajó un... Pero déjame terminar la idea. Delito en Vos decís cuando le haga reclip. Hay personas... Con crimen organizado. Hay personas, vos fíjate, mirá. El otro día hablaban de la baja imputabilidad. Bueno, yo te voy a comentar algo. Cuando un chico va a la comisaría, cae, y la verdad es que por la ley tiene que luego salir, después se discute si corresponde que vaya a la familia o no vaya a la familia o lo que sea. Pero que decir, cuando no es punible un menor de 16 años, vos fíjate, en los partidos de San Martín y San Isidro, donde están trabajando con justicia restaurativa de menores, ahí todos los profesionales que trabajan con los chicos, las madres le dicen, pero si yo ya le pagué al comisario. Entonces el nene está acostumbrado que el papá coimea al comisario y sale. ¿Qué va a hacer cuando tiene 18 años? Él coimea al comisario. Entonces ya tiene esa cultura. Hay algunos que ya tienen esa cultura de vivencia. Cuando vas a una villa miseria, no sé cuántos de acá tenemos parientes presos, pero cuando vas a una villa miseria, la mayoría tiene parientes presos. Ya tienen incorporado en el sistema penal. Y ya saben que el que está del otro lado, vestido de azul, es lo mismo que él, nada más que con chapa. Y que el Estado hace de cuenta que juega a hacer justicia penal. Entonces, y después tenés la otra parte, que es un porcentaje menor, y coincido con vos, es un porcentaje menor, que dice, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y ahí empezás. Y algunos se envalentonan con drogas, otros con alcohol, otros con una banda de chicos, me sumo, a ver si por lo menos zafo esta semana, y después le agarran el dulce, y ahí es donde se pega. Y ahí es donde viene, se conecta la falta de empleo con el robo callejero de la gente que no tiene recursos. Porque la realidad es que una persona que tiene recursos, o sea, en definitiva, si pierde el trabajo un funcionario que gana 200 lucas y se roba 1 millón de pesos por mes, y bueno, espera un añito hasta ver después. Y nunca va a ir preso, excepto que, no sé, el 0,01 funcionario público hay corrupto preso. Y a ver, yo soy abogado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No tiene que ver una cosa con la otra? No sé, una cosa es hablar de inseguridad y otra cosa es hablar de crimen organizado o delito o de crimen organizado. A ver, si tenemos que agarrar, tenemos que hablar con madurez. Uno escuchaba recién a la presidenta hablando de la cuestión de inseguridad y pareciera como si se hubiera convertido en ciudadana común el 10 de diciembre del 2015. A ver, tenemos que, o sea, el delito es transversal. Cuando uno quiere realmente combatir el delito, tiene que hacer ineludiblemente una pérdida de derechos y hay que salir a trabajar, hay que trabajar el sistema educativo, hay que trabajar un montón de cosas, una complejidad muy grande. ¿Pero cuándo es pérdida de derechos? Porque cuando volteaban las Torres Gemelas, en el 2001, Estados Unidos dictó la Patriot Act, que permitía invadir la privacidad de todos los ciudadanos. Argentina tomó esa ley también y se modificó la ley de inteligencia nacional y le permitía, Néstor Kirchner firmó digamos, la ley, promulgó la ley, que permitía juntar la información de todas las comunicaciones telefónicas, por mail, por todo tipo de comunicación electrónica o de teléfono, se podían guardar en una base de datos por 10 años. Eso, la Corte Suprema Argentina, en el fallo Jalabi, dijo, no es constitucional. Ahora, vos me decís, perfecto, listo, está claro, cedamos los derechos de la intimidad, pero ¿te bancás vos que te paren cada 10 minutos, todos los días, para requisarte y revisarte los bolsillos? ¿O vos le decís al policía, usted no me revise? Policía para que te paren todos los días 10 minutos, no hay tanto. Perdóname, andá a la avenida Belgrano de San Martín y vas a ver que hay 3 móviles y a todos los pibes que van con gorrita, con shortcito y morochito, los revisan. No me digas que no. Yo creo que el tema, cuando se toma el tema de la seguridad, tiene todo que ver. Porque nosotros estamos hablando de una parte de la inseguridad. Y nosotros tenemos un presidente que habla mucho del tema de las mafias. Pero la familia del presidente no estuvo acusada de contrabando. Bueno, ¿No hizo su fortuna con los contrabandos? Entonces, los actos que tienen también los que manejan el país, también hacen al problema de la inseguridad. Vos me vas a decir que si acá se quisiera terminar con la droga, y yo no estoy hablando porque yo sé que vos sos un tipo que la peleás todos los días, no quiero personalizarlo, pero honestamente, ¿ustedes opinan que si el Estado quisiera acabar con el tema de las drogas, no acaba en 2 días? Con las barrabradas, lo que pasa es que después esa gente es la que sirve para los actos políticos. Y no me digan que no. Entonces, si nosotros queremos discutir seriamente el tema de la inseguridad y todo, primero tenemos que empezar por, hay un problema
que es de desigualdad social, que es muy grande, y no me digan que no tiene nada que ver, porque tiene muchísimo que ver el tema de la desigualdad social. Si vos ves barrios enteros... Perdón, la calle está llena de pobres, ¿eh? Claro. Ahora, si eso no tiene que ver con clase social, no sé qué. Ahora, si vos tenés 3 o 4 familias que nunca... El trabajo es lo que a vos te organiza la vida y es el que te da dignidad. Si vos tenés 3 o 4 generaciones de familiares que no tuvieron trabajo, ¿qué te crees que van a salir a hacer esos tipos para vivir? Van a salir de caña, muchachos. Entonces, si nosotros... Está bien, pero ¿eso cómo se corta? Hay que tener una política a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo es la educación. Ahora, vos fíjate que la educación no le quieren dar aumento salarial a los docentes porque dicen que no tienen plata. Ahora los políticos aumentan 30 lucas por mes. Déjense de joder. Vamos a hablar un poco más de economía. Vamos a hablar un poco más de economía vergüenza. porque está cayendo también el consumo. Son cifras de hoy. Hasta ahora las medidas económicas tomadas por el gabinete de Cambiemos siempre han levantado polémica. ¿Qué pensás del tema tarifazos? Pienso que está muy mal, porque no es común que sea un aumento así tan de golpe, ¿no? Yo alquilo, más allá de que me aumentó un montón el alquiler, me aumentó el gas, el agua, la luz. Yo tengo un pequeño taller de costura y de poner 3 lucas que estaba pagando se me fue a 12. Así que, nada. ¿Y cómo hiciste para pagar? Tuve que echar a una persona. ¿Cómo es la situación de los jubilados en general? Si el jubilado que tiene un pasado bueno, entonces capaz que tiene, ¿te das cuenta? Pero el tipo que no tuvo un pasado bueno, ¿te das cuenta? Vive con lo justo. ¿Cobrás la mínima? La mínima, sí. ¿Te alcanza para vivir? Y bueno, con un poquito de sacrificio, sí, vivo. Mi nombre es Paula Monjes, yo soy discapacitada. Tengo una maurosis del ojo derecho, que es una ceguera total del ojo derecho. Yo la cobro del 15 de diciembre del 2015 porque tengo la enfermedad del mal del Parkinson y la dejé de cobrar a este mes, el 1 de junio que me tocaba cobrar. Hace 8 años que cobro una pensión no contributiva porque tengo una enfermedad congénita que afecta a mis huesos, que tiene un nombre muy raro, por eso no te lo digo. Estoy operada 9 veces de cadera. Además de las medidas, hay resultados que llaman la atención. En el 2016, las fortunas argentinas privadas aumentaron en un 10% por la revalorización de los activos financieros en el exterior y no por la creación de nueva riqueza en el país. El cálculo indica que apenas 106 familias argentinas concentran el 10% de la riqueza nacional. Paralelamente, la clase media y baja se ve afectada por la falta de empleo y el aumento de los precios. Todas las pymes la mayoría de las pymes están cerrando. En donde yo vivo, la mayoría de la gente está sin trabajo, ha quedado sin trabajo, se han cerrado las empresas. El agro está reactivando, pero también hay que reactivar, digamos, el mercado, digamos. Hay cada vez más desempleo porque se ve, a ver, uno entra a los portales de noticias y ve las colas en la fábrica de que la gente que están despidiendo y al contrario. Pues yo voy buscando laburo, pero es difícil, está muy difícil. ¿Vos estás buscando? Sí, busco por todos lados y siempre te llamo y no... ¿De qué buscas? Soy administrativa. Hay mucha gente que todavía en Argentina tiene ganas de trabajar bien. ¿Hubo algún despido en la empresa donde vos trabajás? Sí, algunos sí, por causas presupuestarias. ¿Sabés más o menos cuánto tiempo hacía que trabajaban? 20 años, bastante tiempo. Ya tanto en marzo como en abril, alimentos fue de lo que más aumentó. Lo que puja sobre los precios de los alimentos es el ajuste de tarifa. En el supermercado pasa que hay muchas cosas que son muy caras o a veces esas promociones que realmente no son ninguna promoción. Los supermercados son mucho más caros y sobre todo en estos chiquititos que hay ahora, no sé por qué, pero es muy caro. Sí. ¿Sos de ir a los supermercados entonces? Sí. ¿Y por qué esa cara como que...? Y porque cada vez tenemos menos en el bolsillo y cuesta todo más. Los ricos son más ricos, pero hay menos consumo y más desempleo. ¿Hasta dónde va a llegar el ajuste? Bueno, así están más o menos las cosas. Se han conocido un par de cifras que demuestran que, bueno, aumentó el desempleo y sigue bajando el consumo. Es una situación extraña porque en general, cuando se llega a las campañas electorales, todos los gobernantes tratan de que la economía esté un poquito para arriba. Y por lo que se ve, el gobierno, la última carta positiva que puede jugar, más allá de algunas cosas puntuales, es la baja de la inflación. Apostar todo a que la baja de la inflación sea la carta más fuerte para mostrar en materia de logros económicos, si es que se continúa la tendencia, digamos que de 2.8 bajo 1.6 y si sigue bajando la inflación. Pero va a ser unas elecciones raras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el conurbano, que es donde se juega
una batalla electoral importante, el desempleo está calculado en el 11-12%. Artemio López es analista político. ¿Va a incidir la economía en las elecciones? Siempre incide, obviamente no de manera directa, pero siempre incide. Lo que pasa es que la situación es realmente muy preocupante. Lo que señalaba vos del conurbano es el primer aglomerado urbano y está con récord de desempleo, 10.8 exactamente, pero hay otros datos que complementan. Tenés otros 10 puntos de población que está subocupada y el 35% de los ocupados busca empleo. Con lo cual hay una insatisfacción muy grande por el nivel salarial. Hay un tema que coincide severo con la cifra de pobreza. Claro, lo que decía Juan, el desfasaje entre salarios e inflación es descomunal. El año pasado se perdieron, en el salario formal, para la CGT 7 puntos. Agregás el universo informal, no menos de 10, de poder adquisitivo real. Y este año va a pasar lo mismo. Eso es una avenida a pique que no tiene antecedentes en democracia. Cuando asumió Néstor Kirchner, los trabajadores participaban con el 25% de la masa salarial del total, sobre el total de la riqueza generada, del PBI. Se fue Cristina con el 37.4 participando. Macri en 2 bimestres, que lo midió Flaxo, de ese 37 lo bajó a 34, produjo 3 puntos de deterioro. A este ritmo, volvemos a los niveles que encontró Néstor Kirchner en el 2003 después de 4 años de Macri. Es catastrófico lo que está pasando en términos de ingresos. Lo que pasa es que, claro, la información está sesgada, están con el tema del apagón estadístico, nadie... Acá hay 400.000 desocupados en población urbana, porque el INDEC no mide los 42 millones de argentinos, mide 27.4 millones y sobre eso proyecta las tasas. Cuando vas a nivel nacional y lo expandís, estás en más de 400.000 desempleados desde que se fue Cristina Kirchner. Eso es lo que está pasando. Está bien, pero no parece que haya un clima social de bronca, no sé, Pollo, vos qué decís, parecido al que había, no sé, 2001. No, bueno, no es la situación del 2001, pero hay un deterioro. Pero anda al supermercado y está todo el mundo puteando. Cada vez te alcanza menos la plata. Eso es una realidad. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Yo lo puedo entender de los cuadros altos del macrismo, que ellos objetivamente tienen esa política. Pero lo que me llama la atención son los cuadros medios del macrismo que no vean esto. Porque no hace falta ser muy político. Vos vas a un supermercado y vos ves a la gente reputeando. ¿Por qué? Porque cada vez te alcanza menos el salario. El poder adquisitivo que... Yo estuve en Córdoba la semana, ya te lo conté 2 o 3 veces, la semana pasada, y el enfrentamiento que hay de pobres entre pobres, que es otro tema que a mí me preocupa muchísimo. Perdóname que te insista en este tema. Pero este gobierno, el anterior también lo tenía, sí, de enfrentarnos entre pobres cada vez que hay un conflicto. Y no es así. Nosotros no tenemos que enfrentarnos entre nosotros, porque... Ahora, vos fíjate, le quitaron el 11% a los trabajadores de la UTA de Córdoba, que lo aceptó el gremio, le sacaron el 11% y enfrentaron a la población con los trabajadores. Y hicieron una ley para prohibir los paros de transporte. Y mucha gente lo aplaudía, pero esa ley después se va a trasladar a los docentes, después se va a trasladar a los médicos y se va a trasladar a todos. Nos van a enfrentar entre nosotros, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Porque es esa la política que tiene el gobierno. Agustín Echevarnes, economista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no termina de reaccionar el modelo Macri? Bueno, en realidad lo que no funciona es la economía argentina desde hace 5 años. Hace 5 años que la economía argentina está lateral. Tenés un año para arriba, un año para abajo, un año para arriba, un año para abajo. Si vos mirás los gráficos que ponías hace un ratito, estás en el mismo nivel, con un poquitito apenas de variaciones. ¿Y por qué? Básicamente porque Argentina tiene un nivel de gasto público de cerca de 47% del PBI. Esto es niveles nórdicos de gasto público, de Suecia, Dinamarca. Pero no somos un país nórdico a nivel de ingresos. Y no recaudamos como ellos. No recaudamos como esos, pero ponemos inmensos impuestos para tratar de recaudar como eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Las empresas argentinas... No sé ni dónde queda. En África, al este de África. Vamos, ¿no? pelado. Vamos, eso debe estar mejor que acá. Vámonos a la mierda. No, pero ahí hay muchos impuestos, hay más todavía que acá. Pero en Argentina los niveles de impuestos es tan grande que las empresas no funcionan. Y por acá dijeron algo que es muy importante. Las pymes son las que generan empleo. Con lo cual, si las pymes se las tapás de impuestos, es muy difícil que reactiven la economía. Con lo cual tenemos un problema de gasto público que Pero ahí te detengo y te pregunto. Y el kirchnerismo también apretó y aumentó el estrangulamiento y había mucha voracidad impositiva, pero las pymes tuvieron laburo y crecieron. En realidad, cuando vos mirás qué pasó desde el año 2011 para acá, prácticamente no, ya no crecían más. Entonces, o sea que el tope fue 2011. El tope fue 2011, ya hace mucho tiempo. Además nosotros dijimos mucho antes que iba a pasar eso, que la economía iba a terminar en esta inflación y es exactamente donde estamos hace 5 años.
No es que empezó ahora. Después pusieron el cepo para tratar de controlar un montón de cosas. Ahora después saliste del seco, ahora estás tratando de evitarlo con financiamiento externo, un aumento de la deuda fenomenal, porque volvamos al tema. Acá está arriba el gasto público. Los ingresos, por más que ponemos impuestos altísimos, no alcanzan a cubrir el gasto. Y tenés un gap de 10 puntos del PBI, de déficit. Bueno, se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Ahora, supongamos que baje la inflación. Supongamos, dije. No me mire. El déficit se convierte en una bomba de tiempo para el gobierno de Macri. El déficit es una bomba de tiempo. Pero a estos niveles. Pero por supuesto, el déficit de 10 puntos del PBI que estás gastando te significa un aumento del endeudamiento muy rápido, pero no es del Macri el problema. Si lo miramos así nos estamos equivocando. Bueno, hoy gobierna Macri, ya venía de antes, yo sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que me refiero es que el problema es de la Argentina. O sea, acá la clase política argentina se tiene que poner las pilas. Tanto el oficialismo como la oposición tienen que decir, muchachos, esta diferencia entre el nivel de gasto acá arriba y los impuestos altísimos no llegan a cubrirlos, no sirve, no funciona. Tenés que corregirlo. Para corregirlo hay que ajustar. Vamos a decir la verdad, hay que ajustar. Y inteligentemente. Está bien, pero el ajuste tiene ganadores y perdedores. Y de eso es el debate político, quién gana y quién pierde en el ajuste. Lo que pasa es que puedes hacer un ajuste inteligente. Tienes que hacer una reforma del Estado donde vos podés decir, miren, acá tenemos una cantidad de grasa en el Estado fenomenal. Esa es la realidad. Es la realidad. Ha sido aumentando los ministerios. Pasamos de 10 a 15 en el gobierno anterior y de 15 a 21... ¿Pero eso es realmente guita o es más simbólico que otra cosa? No, esos son cantidad de estructura que va creciendo y debajo de la estructura después se va aumentando. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura pasaste a tener 5 secretarías. Una de las secretarías hace 20 días atrás se volvió a duplicar y ahora tenés 2 subsecretarías. La secretaría era de Agricultura Familiar. Y debajo pusieron una secretaría de Coordinación Política de la Agricultura Familiar. Y la otra es de Desarrollo Territorial y Coordinación Política de la Agricultura Familiar. Siempre se habla mucho del recorte de los ministerios. ¿Incide realmente en el ahorro o es más simbólico que otra cosa? Este gobierno tuvo un comportamiento fiscal de lo más irresponsable que yo vi en democracia. Ha aumentado los ministerios, No es que ha quitado impuestos progresivos a cuanto sector pudo, desde la quita de retenciones con devaluación acá. Ahí transfirió. Hay un interesante estudio de la Universidad de Belgrano, insospechada de kirchnerismo, que muestra que hubo una transferencia de ingresos equivalente a 8.000 millones de dólares con la quita baja de retenciones y la devaluación. Solo en ese movimiento. Otro tema, el gasto público. Argentina, solo en intereses del EVAX, el gobierno pagó 4 puntos del PBI, 62.000 millones de pesos. 4 puntos del PBI. 4 puntos del PBI. Hay un interesante estudio de la Universidad de Avellaneda. Está en línea ahora mismo, lo pueden encontrar online. 4 puntos del PBI, 62.000 millones de pesos. O sea que de los 9 puntos de déficit hay 4 del EVAC, de interés. No, digo, ¿cómo se construye el déficit? Fíjate lo que es el gasto. Termino este pensamiento y ya te dejo 4 puntos del PBI en intereses del EVAC. 62.000 millones de pesos. Con el recorte de pensiones, ahora volvieron atrás, con el recorte de pensiones a la discapacidad. ¿Cuánto sacaban? 416 millones de pesos. Es una cosa increíble lo que hace el gobierno en términos de impacto del ajuste sobre los sectores populares, sobre los sectores más vulnerables. Por eso te preguntaba, pero al mismo tiempo es un... Mirá, se me cayó el micrófono. Te censuraron, se le cayó el micrófono. No sé si esto es casual. Es una conspiración. Yo me acuerdo de un político que dijo, dejemos de robar 2 años y se soluciona todo. Pero vos sos viejo, Detti, dejá de joder. Pero ¿por qué no dejan de robar en cambio de hacer numeritos? Pero si es más la guita que se roban, ¿o no es así? A ver. Ahí lo tengo a Juan Enrique con números de los impuestos. Rolando, qué ruido me hace que solamente 100 familias se queden con el 10% de la riqueza. Y esto, mirá, estos son datos oficiales del Ministerio de Economía. Esto que ves acá es la matriz de recaudación del año 2016. Se recaudaron 2 billones con B larga de pesos. Mirá, el impuesto que tienen que pagar, lo que más dinero tienen, por eso no concuerdo con Agustín Echevarne, el que tiene que pagar, el que más guita tiene, bienes personales, recaudó solamente 15.000 millones de pesos, no llega al 1%. Y queremos bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto que pagamos nosotros, los consumidores, los laburantes, el IVA, recaudó 28%, 500.000 millones de pesos. Y después está el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que pagamos muchos trabajadores que nos prometieron que no lo íbamos a pagar nunca más. Bueno, en el año 2016 representó el 20,8%. ¿Y dónde están las retenciones a las exportaciones, por ejemplo? Acá en otros. Te la puse en otros porque tampoco... debe ser el 5%. Pero yo lo que te quería mostrar, que esas 100 familias
que se quedan con el 10% del PBI, solamente pagaron, no llegan a pagar el 1%. Bueno, pero pueden estar pagando ganancias por sus empresas. Claro. No. Te estoy hablando de bienes personales y participaciones societarias en bienes personales. Todo el impuesto a la riqueza, Rolando. ¿Qué te quiero decir con eso? Y sobre todo en la ley de blanqueo se bajó la alícuota de 0,75, va a bajar progresivamente a 0,25. Si pagaran lo que corresponde, podríamos muchos trabajadores dejar de pagar el impuesto a las ganancias. A ver. No, eso no es así. Eso no es así. Datos oficiales. En Argentina hay 97 impuestos diferentes. Con los 97 impuestos son fenomenales. Cuando vos empezás a considerar cuánto pagan las personas que tienen más ingresos pagan cerca de 63% de impuestos. Y las de menos ingresos pagan 50%. O sea, la presión impositiva. Después tenés una parte de evasión, ¿no? Que eso está clarísimo. Pero la presión impositiva argentina es fenomenalmente alta en todos los niveles. En todos los niveles es altísima. Pero las empresas, los países nórdicos, por ejemplo, se dieron cuenta que a las empresas tenés que bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque necesitas que crezca la empresa para que crezca el empleo privado. En la Argentina bajar los impuestos se llevan la guita para afuera. Claro. Depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas. La política del derrame se llama eso. No, pero eso es lo que pasa en, digamos, por ejemplo... En Argentina nunca ha ocurrido. El impuesto, por ejemplo, en las empresas en Suecia, que es un país, que todos sabemos es un país... Que nos gustaría ser. Socialdemócrata, digamos, un modelo que muchas veces se utiliza en Argentina, es 22%. En Argentina es 35%. Pero 35% más un montón de otros impuestos. Por ejemplo, hice un análisis de una empresa de salud de la ciudad de Buenos Aires. En el 2015, el balance de 2015, con y sin impuestos. Con impuestos, tasas y contribuciones, lo que le rinde 0,39% sobre ventas. Sin eso, 6,5%. Es decir, que el Estado se queda con el 93% de las ganancias de esa empresa de salud en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue el 2015. Pues en 2016, hoy me encontré con esta persona y me dijo, mira, perdimos plata. Con lo cual ahí no hagamos la cuenta porque se llevó más del 100% del Estado. Con lo cual, creer que esto sale subiendo impuestos es una locura. Es absolutamente una locura. Argentina tiene que ir a una baja de impuestos importantes, sobre todo para las pymes. Eso está clarísimo. No hay ninguna otra manera de que la Argentina salga. Esto se hizo alguna vez, porque en los 90 alguna vez se probó y no funcionó. ¿Bajar impuestos? No, en los 90 se subió impuestos. Bajar impuestos bajo el presupuesto de que un Caballo no levantó cargas laborales. Caballo subió los impuestos del IVA, por ejemplo, del 18 al 21% en ese momento. Por la crisis del tequila. No es que lo quiso porque quiso destruir nada para nada. Tuvo la crisis del tequila en diciembre del 94. Por 3 meses, tuvo la crisis ¿no? del tequila, pero la crisis del tequila provocó los efectos que provocó porque Argentina tenía una economía abierta y los circuitos financieros destruyeron 1 millón de puestos de trabajo en un año. No, parece que fue una cosa natural. Ahora, en esa época, han bajado el IVA en Argentina. ¿Y en qué se ha transformado? En tasa de ganancia empresaria. No han bajado los precios, han bajado los impuestos al trabajo, que así le llaman. Agustín, ¿Qué ha pasado? Ha aumentado simétricamente el desempleo y la informalidad laboral. No funciona así. El esquema es como un diseño de túnel de viento. Está todo muy bien, pero sale del túnel, choca con el primer pozo y no camina. ¿Cómo se garantiza que eso suceda? No, lo que no camina es el esquema actual. Lo que no camina es muy simple. La economía argentina no camina. Hace 5 años que no camina. ¿Usted quiere decir que los empresarios en Argentina no hacen más que perder plata desde hace cuánto tiempo? No, lo que yo estoy diciendo es que la economía... acaba de decir que están perdiendo plata. ¿Quién quiere que dé laburo? ¿Quién quiere que dé laburo? ¿Quién quiere que dé laburo? Yo no estoy diciendo que no den laburo a los empresarios, ni estoy contra los empresarios. Estoy diciendo, ustedes están suponiendo que los empresarios argentinos están perdiendo dinero y están perdiendo plata desde hace, no sé, 10 años. Usted dice que estoy diciendo que es muy simple. ¿Cómo cayó el desempleo? No, que subió. Que subió, perdón. Que hay más gente sin trabajo. ¿Quién tiene que darle trabajo? 410.000. Perfecto, tiene razón usted. ¿Quién le tiene que dar trabajo a esa gente? Sí, está bien, tiene que darle, varias formas de dar trabajo. Bueno, ¿quién? Cooperativas, pequeñas y medianas, sobre todo las pymes. Vos fijate la política. Las pymes son empresarios, las pymes son empresarios. No es una mala palabra el empresario. Yo no estoy contra el sistema. Estamos hablando del sistema impositivo y de si la baja de impuestos genera mayor transferencia de ingresos a los sectores populares o no. No es a favor o en contra de los empresarios. Voy a hablar como panelista. Dale. Bueno, voy a hablar como panelista. Yo tengo una pyme, tengo 20 y pico de empleados. Cada vez que vienen los anticipos de ganancias, digo, macho, ¿y las tarifas? ¿Qué me vienen a cobrar anticipo de ganancias si estoy arrastrándome a ver si llego a agarpar los sueldos a fin de mes? Me conté hace un tiempo con un empresario pyme, ¿no? Lacha Lázaro, y me dice, mira, ¿sabes cuando tuvimos, creo que era un mes que tuvieron 21 días hábiles, 19 vencimientos impositivos? O sea, estás todo el día obsesionado con los impuestos en vez de estar obsesionado por hacer crecer tu empresa, por generar más trabajo. Argentina y si no pagaste el IVA al tiempo, en 2 meses te cancelaron el quit. No son solo los impuestos. También es muy complicada las leyes laborales en Argentina, el sobrecosto laboral es muy grande. Los juicios
la industria del juicio es enorme. Por ejemplo, te doy un dato. Eso es una mentira. Ahí se te dividió la tribuna. No, pero eso es una mentira total. ¿Cuántos trabajadores en negro hay en el país? 5 millones, ¿no? ¿Trabajadores en negro? ¿Cuántos juicios hay? 400.000. ¿De qué empresa de juicio me está hablando? Si el problema es que están cagando al trabajador todos los días. No quieren juicio, no lo caguen al trabajador. ¿Me escuchás un segundo? Te estoy escuchando, pero es una barbaridad lo que estás diciendo. Déjame darte un dato. Y vos no lo podés decir eso. Déjame darte un dato. Las asociaciones de riesgo de trabajo, las ARTs, por seguro de trabajo en Argentina, pagás un seguro de trabajo que es 10 veces más caro que en Chile. Acá pagás por el mismo riesgo de trabajo 7% contra 0,7% en Chile. Eso significa un mayor costo. Déjame terminar. Vos déjame terminar, te comés todo el panel. No, déjame terminar, se acabó el programa. Déjame terminar. 7 puntos, lo que quiero que entiendas, Pollo, es esto. 7 puntos de ART contra 0,7 implica que los salarios nuestros bajan 7%. Eso es lo que tienen que entender. Es mentira. Las pymes hoy tienen un problema. ¿Sabes cuál es el problema que tienen las pymes? Que las pymes hoy la tenés que poner junto al trabajador, que son los que están sufriendo. Mirá, un ejemplo absurdo. Está bien, pero ¿cómo lo haces eso? Porque queda muy lindo, sí, está bárbaro, hay que dar más laburo, está bien. No, yo te doy ejemplos. Pero el empresario, si no tiene plata para dar más laburo, ¿cómo hace? Yo te doy ejemplos. Vos tenés el almacenero en la esquina de tu casa, que cuando va a comprar la mercadería, la tiene que pagar el contado para poder venderla a 2 mangos en el barrio. Ahora, los grandes supermercados, los grandes formadores de precios, que son los que nos están cagando la vida, ellos pagan a 6 meses eso que compra el almacenero todos los días. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar de una política de pymes si la están reventando las pymes? ¿Y las tarifas? La están matando. Las tarifas. Vos fíjate, vos sos las empresas eléctricas, ¿cuánto le perdonaron de deuda? 30.000 millones de pesos. Sí, vos si no pagás la luz, ¿qué te hacen? Te la cortan. La megaminería. A la megaminería que está envenenando todos los ríos de San Juan, que yo quiero creer que el gobernador de San Juan no tiene algo que ver ahí. Están envenenando todo y a los tipos le quitan los impuestos. Hacen lo que no hacen en sus países de origen. Entonces, ¿qué nos están tomando por estúpidos a los laburantes? ¿Qué decías Artemio ahí para que se me hace el censurado ahí? No, censurado no, que decía que el modelo que plantea de bajar costos salariales en Argentina nunca funcionó. Fue todo el esquema de los 90. Bajo el presupuesto que la baja de costos salariales iba a generar empleo y formalizar el mercado de trabajo. Terminaron con récord de desempleo y con niveles de informalidad crecientes. El neoliberalismo, el neoliberalismo, que es el planteo del señor, cuando desemboca en Argentina. ¿Para qué es el neoliberalismo? Ahora lo voy a pelear yo, déjame que lo pelee. No, pero quiero... Los que gobernaron de Martínez II hasta acá, todos. De los que gobernaron, de Martínez II para acá, todos. Espere, porque se dicen muchas cosas que son falsas. ¿Cómo que son falsas? Si usted está haciendo un planteo, por ejemplo, te hago una pregunta. Vamos a la discusión de borrachos. ¿Para vos es el consenso de Washington? ¿Cómo? ¿Para vos el neoliberalismo es el consenso de Washington? El consenso de Washington, entre otras cosas. El neoliberalismo es la dictadura. Bueno, en Argentina. Desciende ahí. Ya está diciendo muchas cosas distintas. No son distintas. Es lo que pienso yo y hay consenso. El modelo neoliberal lo implanta Martínez de Oz en 1976 y comienza a desplegarse sin solución de continuidad hasta la llegada de Néstor Kirchner. Ese modelo del liberal no tiene nada. Bueno, para ustedes no tiene nada. A mí me parece que el modelo liberal ustedes dicen neoliberal para decir una cosa que no significa nada. Es un formato de intervención estatal en beneficio de los sectores de poder y tiene mucho de neoliberal ese modelo. Eso es otra cosa, pero no de liberal. De liberal nada. Bueno, del liberalismo, ustedes son como los marxistas. Nunca termina de desplegarse en realidad el marxismo. Siempre es otra cosa. Es una desviación. Bueno, acá efectos concretos. No es desviación, es lo contrario. ¿Por qué te la agarras conmigo si te estás peleando con él? ¿Por qué te la agarras conmigo si te estás peleando con él? Espere, no me dialoguen, Néstor. Por la campera roja. No es neoliberal porque neo viene de nuevo y esto de nuevo no tiene nada. Y liberal tampoco, porque la concepción liberal de la economía que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, esto es absolutamente conservador. Por supuesto. Este es un modelo antiguo y conservador. Este es un modelo espantoso. Es que el modelo actual de la Argentina, hace muchos años, es espantoso. Porque yo estoy de acuerdo contigo que favorece a empresas, por ejemplo, que viven del Estado. Totalmente de acuerdo contigo. Estamos totalmente de acuerdo. Y que además estamos de acuerdo que tampoco favorece a las pymes. Lo que yo estoy tratando de decirles es que tenemos que hacer un modelo totalmente distinto de país, pero que tiene que ser racional. No puedes tener un gasto acá arriba con impuestos acá abajo altísimos que no alcanzan a cubrirlo. Y eso tenemos que sentarnos y decir cómo hacemos para cambiarlo. El problema es si no nos sentamos a ver de los impuestos que reformular. La única variable para modificar esa ecuación es el trabajador. La variable, ¿sabes cuál es? Es muy simple. Vos hoy tenés 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal y tenés 20 millones de transferencias del Estado.
Y eso es insostenible. Tenés que ir pasando gente de acá para acá. Es decir, las personas del Estado tienen que ir pasando al sector privado. Tienen que hacer esquemas para ir pasando hacia el sector privado. Eso es fundamental. ¿Y cómo se hace? Se hace con incentivos, se hace haciendo una reforma profunda del Estado, cuidando a la gente para dar, por ejemplo, te puedo dar dos ejemplos. Por ejemplo, una persona que trabaja en el Estado, ¿cómo puede hacer para pasar al sector privado? Suponte que haces una gran reforma y te quedan 200.000 personas en disponibilidad y les seguís pagando el sueldo, ¿ok? Pero vos sabés que están en disponibilidad. Tenés que ir a grupos de reentrenamiento donde vos decís, mirá, si una empresa lo toma, el Estado se hace cargo de las cargas patronales durante un tiempo, 2 años, por ejemplo. Tiene incentivo la empresa, la pyme, para tomar a esa persona. El Estado se hace cargo de esa carga patronal. Pero además, le paga la capacitación en el lugar de trabajo. O sea que le paga la capacitación en el lugar de trabajo. Y entonces la empresa empieza a tomar más empleo y crece. Y ahí tenés un modelo de transferencia. Esto se ha hecho en otros países. Se ha hecho en varios países. Si no hay actividad económica, esa ecuación es imposible. Por supuesto. Ahí lo tenemos a Juan Enrique. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo tenemos a Juan Enrique, que tiene un Twitter. Y claramente, Rolando, la gente está opinando. Y sí, realmente los ricos deberían pagar impuestos, como dice José. Los ricos están cómodos arriba de la pirámide porque nosotros somos los que trabajamos. Y bueno, dice, no, nosotros somos los que pagamos sus impuestos. Claro, dice acá volviendo a la José, cuestión de que no pagan impuestos, obviamente. La inequidad impositiva. Yo creo que hay un tema que cruza todo esto que estamos charlando, que es el problema de la corrupción. Que yo creo que ese es el mayor gasto que tenemos. Y la verdad que todavía no he escuchado hablar a nadie sobre el tema de Odebrecht y, por ejemplo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Ahí estoy de acuerdo contigo. Que vos sabés que es un afano donde están todos metidos, ¿eh? Están todos metidos ahí. ¿Y qué dije yo recién y me callaron? Nadie, no te hagas reprimido vos. Ahora, es una obra que va a salir 20.000 millones de dólares, que el gobierno miente, dice 3.000, es mentira. Si querés yo te... yo te paso toda la documentación. Es más, le estoy mandando una carta a Macri. No sé, mira el programa Macri o Dietrich. Mañana le va a llegar una carta de documento que se la vamos a pasar, donde nosotros explicamos el problema del afano que es esa obra. Me interesa ese tema. Es una obra que están afanando. Y eso vale mucho más. Comparado con el tren bala, ¿es más plata o menos plata que el tren bala? Muchísimo más plata. ¿Más plata que el tren bala de Jaime? Sí, mirá, pero aparte... que se dio de baja por faraónico. Sí, pero aparte que es un problema que se puede solucionar con 520 millones de dólares, que es haciendo todos los pasos bajo nivel. Es cierto. Y están pagando 20.000 millones de dólares. 520 millones. Sí, no, yo te pongo con expropiación de casas y todo. 20.000 millones de dólares. Nos están afanando en la cara. 500 millones y estamos preocupados. De 3.000 a 20.000 millones. Yo te doy toda la documentación con expropiaciones de casa y todo eso. La Academia de Ingeniería hizo un informe donde demostraba que los pasos bajo nivel, en vez de hacer el soterramiento, costaba 1/10, más o menos 360, 3.000 y pico. O sea, 1/10. No, y hay otra cosa, que se mantendrían ahí los cuatro carriles. Que van a meter 2 abajo. Exactamente. Esto es algo que se probó en el gobierno anterior, ¿verdad? Ahí se hizo, en el gobierno anterior se hizo una ley que se llamaba el PIP, los proyectos de inversión prioritarios. Esos proyectos de inversión prioritarios no están dentro del déficit primario, los ponen debajo de la línea. Pero con lo cual, es igual, el dibujo exactamente. Por eso te digo que tenemos muchos problemas en Argentina y coincido contigo que la corrupción es un problema. ¿Y eso no deja más déficit que los trabajadores del Estado? No más déficit, pero sí genera mucho déficit. 20.000 millones de hablando de dólares. déficit, quiero que escuchen al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hablando de déficit. Entonces los que están esperando que al día después de las elecciones haya una sorpresa, bueno, no la van a tener. Nosotros lo que tenemos es una meta ya anunciada de 3,2% de déficit primario para el año próximo, que la vamos a cumplir, y la manera de cumplirla es seguir trabajando como lo estamos haciendo hoy. A ver, Juan, ¿qué nos está diciendo la gente? Y mira, la gente está muy enojada. Se puede comunicar @3P_24. Decinos qué pensás respecto a los impuestos y los ricos. Acá Diego dice, los ricos pagan pocos impuestos y el gobierno se encarga de que paguen menos. Puede ser cierto, ahí te lo mostré en la matriz, que es de datos del ministerio. David dice, los ricos evaden impuestos. Esto también es real. Nosotros estamos atados. Todo el sueldo para pagar. Y claro, el gobierno pesca en la pecera, Rolando. Fernando dice, nos toman por estúpidos. Como Juan dice, todo es impuesto al consumo, IVA, ingresos brutos. Sí, realmente los impuestos al consumo los pagamos todos. Y los impuestos a la riqueza, como dice Agustín, en los países desarrollados, acá son los más chicos. ¿Hay ajuste después de las elecciones? Bueno, cuando el ajuste es lo que estas características... Dujovne dice no. Bueno, el optimista del gol.
Después de Palermo viene Dujovne. Todos los ministros de Economía son optimistas. Pero bueno, y un poco sanatero. Un poco sanatero. Pero no puede dejar de hacer lo que hace. El ajuste además tiene una lógica propia. Eso de que los resultados electorales alteran el rumbo de esta política económica, yo no comparto. Creo que nos espera la profundización de este ajuste. No hay manera de que Macri cambie el rumbo. Además de porque creen que este es el rumbo adecuado, porque han desatado fuerzas que no las pueden corregir. No hay manera de frenar la lógica de este ajuste en términos de... quita de impuestos a los más poderosos. Esto es lo que decía Cavallo. Hace unos meses... Es decir, no hay manera, no hay forma de que por eso que finalmente este tipo de ajustes terminan vaciando a la democracia de contenido, porque no hay mandato político que los pueda resolver. Hace unos meses Cavallo decía... Lleguen a las elecciones en muletas y después hagan el ajuste. Pero el problema es que ni siquiera el contexto... Para Cavallo esto no es ajuste, sí, bueno, pero poca sensibilidad. Ni siquiera el contexto mundial le da la razón al ministro. Porque a nivel mundial no se están haciendo inversiones en la economía real. Lo que se está haciendo es la bicicleta financiera, que le está dejando fortuna. Y escúchame, cuando vos tenés un país donde construir algo te sale... yo qué sé, yo siempre tomo el ejemplo de los mecánicos, ¿no? De Toyota. En Estados Unidos un sueldo sale $4.200, perdón, en Luxemburgo. En Estados Unidos 3.800 y en Taiwán 200. ¿A dónde te crees que van a ir a construir? ¿Acá en la Argentina porque está Macri gobernando? No, te van a ir donde más ganancias tengas. Eso es algo lógico. Bueno, la inversión ha caído. Acá tenés un problema. Que asumió Macri ha caído. En Argentina, cuando se habla de ajuste, hay una enorme confusión. Porque una cosa es ajustar el gasto del Estado para aliviar al sector privado y que crezca, y otra cosa muy distinta es ajustar al sector privado. Son dos cosas diferentes. Cuando vos mirás las transferencias que hizo el Estado, en realidad aumentaron. Aumentó más de 1 millón de planes, los planes sociales. Del sector social aumentaron las transferencias del sector social. No las bajaron, las aumentaron mucho. Con lo cual... Bueno, eso es la gobernabilidad, señor. No digo que no, digo simplemente que no ocurrió. Digo para tiene solamente la lupa puesta, es muy sesgado el análisis. No es sesgado el análisis. Aumentaron las transferencias. Aumentaron las transferencias. Y las transferencias ¿aumentó el gasto o dejó de recaudar? Además. ¿Qué es lo que genera más desequilibrio? El gasto, la recaudación no dejó de recaudar porque lo que tuvo fue un blanqueo enorme impositivo con el cual hubo una... Bueno, por eso es una sola vez. Que es por una sola vez, estoy correcto, es por una sola vez. Y es correcto que le bajó las retenciones al campo, que es un impuesto ridículamente alto, que no debería existir, deberían ser 0 siempre. No hay por qué tener a un sector castigado durante toda la vida. Pero acordate que en el momento que la baña aumenta las retenciones, eso le sirvió para licuar el déficit. Por supuesto, pero menos ahora, porque ahora tenés una cantidad de campos... Rolando, las retenciones en los alimentos sirven para sacar la escala del costo de los alimentos a nivel mundial. Vos le sacás las retenciones y pagás los alimentos internamente a nivel mundial. ¿Cómo no funciona? ¿Cómo que no funciona si los alimentos son carísimos? Hay retenciones de esas. Desde la baja de retenciones, fíjate lo que pasa con el precio de los alimentos. Estamos hablando de la inflación promedio de 25. El alimento la duplica. Tenemos retenciones hace 10 años. Tenemos retenciones hace 10 años. Hace 10 años son carísimos alimentos. No es verdad. No es verdad. Esta situación de aumento de alimentos, casi duplicando el IPC general con salarios congelados. Por favor, que aumentó el alimento con Macri, nada más, por favor. En términos reales, el salario ha sido congelado, es novedoso de este gobierno. Te muestro muy claro los números. El poder adquisitivo sobre alimentos cayó drásticamente. Exportabas alimentos a 9,60. Con la retención, el productor recibía 6 pesos. Vos le sacás la retención y devaluás, el productor recibe 14 pesos. Ahora, si vos querés comprar alimentos, lo tenés que pagar 14 o 14. Y por eso aumentaron un 60%. Está bien, pero yo les propongo, les propongo a ver quién me descifra este enigma económico. Hay alimentos que no son exportables, no tienen retenciones, y sin embargo son carísimos. Vos vas a Londres, te compras, no sé, un kilo de manzana. Es que no hay enigma. Y Londres no produce. Inglaterra no produce. Acá señaló uno de los temas, la cadena Inglaterra no produce manzana. Inglaterra no produce manzana. Acá tenemos el Alto Valle que no le puede vender la manzana a nadie y tenemos la manzana más cara. Los supermercados en Argentina ganan menos que los supermercados en otros países. Por favor. Son los grandes. Ganan menos. Yo no entiendo, no gana nadie. No sé por qué se quedan acá. No sé por qué
que se quedan los empresarios. Nadie sabe de dónde la fuga de divisas, las grandes fortunas, no sabe dónde sale, pues está acá hace una década está todo el mundo quebrado. Las fortunas en Argentina salieron del Estado. Pero ¿no? por YPF, las grandes fortunas argentinas han salido del Estado. Bueno, no parece. ¿Cómo no parece? Fíjese usted, analice las cuentas que hay en Panamá, dígame cuántas cuentas del Estado hay ahí, ¿no? Es así. No, es así. Fuga de capitales, hay grandes fortunas en el exterior de sectores privados. Las grandes fortunas nunca vamos a tenerla ninguno de nosotros. Volvamos a esto que yo les digo, pero no es que el costo del alimento. El costo de la Argentina tiene un costo muy grande porque tenemos los impuestos más altos del mundo, de nuevo, número uno. Porque los impuestos se van trasladando. Por ejemplo, vos pones ingresos brutos y va trasladándose en toda la cadena y se va acumulando. A eso le agregás el IVA. Porque son impuestos al consumo. Déjame terminar. Y ponen impuestos a la riqueza. A eso le agregás el impuesto al combustible, que también después se traslada, se aumenta el costo del transporte. Pero es verdad lo que dice Juan. Todo eso va trasladando. Cualquier estructura muestra que el impuesto al consumo es el 75% de la recaudación. Eso lo paga fundamentalmente el trabajador. La estructura tributaria argentina se sostiene en el consumo. ¿Quieren poner más impuestos? Yo no entiendo nada. ¿Quieren poner más impuestos? Lo que estoy diciendo es que quiero bajar los impuestos que más impuestos a los que tienen. Cobrar impuestos a las LEVAX. Ahí está, ¿no se te ocurrió, Agustín? Las LEVAX tienen una base monetaria. Cobrar bienes personales a las LEVAX y tenés un punto del déficit fiscal. No se te ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que no entendés cómo funciona la economía. Pues si ¿Cómo que no entiendo? No entendés cómo funciona la economía. Porque simplemente las LEVAX es un costo de financiamiento del gobierno. Si vos le bajás 1,5 puntos, te sube 1,5 puntos la tasa. O sea que no te va a cambiar. Está bien, pero usted quiere decir que las LEVAX son que no producen. Lo que te quiero decir es que es el costo del capital. Los países que funcionan bien. Es una bomba de tiempo. Yo te explico. Los países que funcionan bien, a lo que es producción y trabajo, no le cobran impuestos. ¿Las LEVAX es eso? Si vos le cobras impuestos a la producción y al trabajo, las empresas no funcionan bien y no tenés muchos trabajadores y funciona mal toda la economía. Ese es el problema de la Argentina. Yo no sé cuál es cuál de las dos bibliotecas es la que tiene razón. Lo que sé es que hay cosas que la foto de hoy de la Argentina contra cuestiones normales propone enigmas como este. La lechuga. Argentina no exporta lechuga, o sea que no le cabe el problema de la retención y qué sé yo. La lechuga en la Argentina es un choreo comparado que lo que te cobran en París, en Londres o en Nueva York. Acá voy a coincidir con Agustín, Rolando. El dólar quedó barato nuevamente, por eso no conviene exportar. Vos no podés exportar porque el productor, los costos en dólares le subieron, porque este gobierno devaluó y después lo planchó al dólar. Y a los productores, todos los costos, como subieron todos los precios en pesos, el dólar planchado le subieron los costos pero en dólares. al tipo que produce la lechuga se la compran a miseria, si en el supermercado te arrancan la cabeza. Eso es cierto, y la verdulería también. Eso es cierto, pero no es porque el gobierno plancha el dólar, porque hay que entender de nuevo el problema. El dólar se plancha porque tenés un déficit fiscal enorme y te ingresan dólares para financiarlo con deuda. Pero cuando vos financiás con deuda, se te retrasa el tipo de cambio. Estés en convertibilidad o con tipo de cambio libre. Es una decisión de política económica. Es la misma que tenías antes. Tenés el retraso cambiario. Para eso Tradine y ahora es Angola. Pero bueno, es el mismo, no ha cambiado. Seguís teniendo el mismo nivel de impuestos prácticamente. Tenés el mismo nivel de gasto. Vamos al territorio. Diego, ¿qué pasa en lugares como el conurbano, en Lanús? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Hay algún grado de reactivación? ¿Los costos son más, son menos, con más consumo? ¿Qué pasa? ¿Hay misma inflación que acá? No, yo lo que no sé mucho de economía, te puedo lo que ves vos. Lo que se ve. O sea, lo que uno ve, digamos, es como a veces uno de verdad se sorprende porque hablas con la gente y a veces falta un poco el mango y después ves que los restaurantes en general están bastante llenos, hay como movimiento por ahí nocturno, o sea, es como que, la verdad yo no lo podría explicar tan simple, por eso no me quería meter tampoco en la conversación. Sí, lo que te quiero decir, ya vuelvo un minuto para atrás, después termine la discusión como quieran de economía, yo no coincido con lo que decía Odetti y tampoco coincido con lo que decía el Pollo, yo creo que hay una realidad que es muy difícil, que requiere presencia policial, que requiere a veces bajar a gente de un colectivo, que requiere revisar, que requiere estar. A nosotros nos roban a los colectivos, nos roban a la gente que va en colectivo, nos roban el que se baja del colectivo. Entonces, que la prevención exige un grado de avasallamiento de derechos. Yo creo que no es avasallamiento, quiere decir de que necesita un control estatal, tiene un control estatal importante porque la realidad es esa. Entonces vos tenés que estar presente para poder ayudar. Necesitas hacer convenios con la UTA. Nosotros hemos hecho un convenio con la UTA para trabajar en conjunto los recorridos. Necesitas estar presente en los colegios porque necesitas que los chicos entren y salgan sin que los choreen, porque la realidad del conurbano es esa. Entonces yo de economía no sé nada, lo que te digo es
que está bien, yo coincido eso con Odetti, el funcionario que es corrupto tiene que ir preso, está bárbaro, que el policía es corrupto tiene que ir preso, está bárbaro. Ahora, mientras tanto, la gente normal... Mientras tanto, no van presos y los nenes que no van a la escuela, le chorean a los nenes que van a la escuela porque nadie se ocupa de los nenes que no van a la escuela. Está bien, pero volvemos a lo mismo. Yo le digo, el cotidiano necesita todas estas cosas que tienen que pasar igual, y coincido con él, que hace una fuerza especial por ahí solamente para combatir la corrupción, y estoy de acuerdo, 100%. Ahora, en el mientras tanto y de todos los días... Es que siempre es el mientras tanto, ese es el problema, ¿no? Pero Diego, pero siempre es el mientras plan, tanto. Vivimos siempre en un plan de emergencia y hacemos, es sencillo, todos adentro. Y siempre vivimos en emergencia. Pero aparte nunca se ataca lamentablemente en realidad, a mí me gustaría decir una cosa que... todo el tiempo, ¿no? Creo que es bastante cierto lo que decís. Yo creo que la justicia en Argentina es un tema clave, importantísimo, para todo. Para que vengan más inversiones, para disminuir la inseguridad. La justicia en Argentina no está funcionando. Hace rato que no funciona, ¿no? Es cierto, no funciona. Es totalmente cierto que el problema de Odebrecht, cuando uno mira los países, en todos los países hay presos, en Argentina no. O sea, la justicia no está funcionando. Creo que tiene que ser un reclamo que deberíamos coincidir todos, un reclamo a la justicia para que se ponga las pilas. O sea, acá no puede ser... Ha habido escándalos de corrupción que no quiero tener... El escándalo era con factura. O sea, era gasto público de facturas trucha. Entonces ingresaban factura y salía la plata en negro para el bolsillo de los funcionarios. Entonces eso es lo que tenemos que atacar. Sí. O sea, bueno, sí, claro. No, estoy de acuerdo. Y por ejemplo, cuando hablaban con el tema de los inválidos que le están sacando pensiones y demás. Si hay cosas truchas, no solo le tenés que sacar la pensión a esa persona, sino hay que ver por qué se la dieron y meter preso al responsable. O sea, si no empezamos a tener... Pero con todo respeto, si es que en la corrupción es toda corrupción. Es corrupción el que se roba una silla de rueda y es el que... Pero yo considero que va de arriba para abajo, chorro. Si vos vas con esa ley, hoy no tendrías presidente. Porque tendría que estar en cana Macri. Bueno, pero hay más gente que se puede candidatear, che. Pero lo que tengo... A mí pero para mí que vaya preso quien vaya. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en este país, ¿sabés quién va preso? El pobre pelagato. Mira, el tipo que tiene plata, para mí no tenemos va en un cana. ejemplo fascinante que es el lavajato en Brasil. En Brasil fue preso Odebrecht, que es el principal empresario brasileño. O sea que acá tenemos que hacer un lavajato argentino y si tienen que ir los principales empresarios presos, pues que vayan presos. Pero primero tenés que meter en cana a los jueces que se callaron la boca durante años. Sí, también, igual se primero tenés que limpiar toda la justicia. Si vos tenés una justicia que los jueces te decían, ay, no podemos investigar. Hablando de justicia, Expósito. A ver, hay una circunstancia muy dual respecto de la persecución de la corrupción, que es una decisión, debería ser una decisión de Estado. La Oficina Anticorrupción ha desistido de ser parte querellante en el juicio por enriquecimiento ilícito a Raúl Granillo Campo, ministro de Carlos Menem. No es querellante en ninguna de las causas actuales que involucran a funcionarios actuales del gobierno nacional. Y es querellante en todas las causas que tienen responsables a funcionarios del gobierno anterior. Esa oficina anticorrupción selectiva. Exactamente. Si me decís a mí, yo le pondría a Lilita Carrió en ese puesto. Sí. La decisión de investigar la corrupción, corrupciones malas la haga quien la hiciere. Bueno, hay una triple vara para medir qué corrupción es buena y cuál. Caballeros, les agradezco mucho el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir a Salta, porque en Salta estuvo haciendo quilombo el doctor Odetti y se encontró en un juicio con una causa armada. ¿Por quién? Por el juez Reynoso, el narcojuez. ¿Qué es lo que cambió, doctor, en los últimos años en esta frontera? Antes el lugar de origen era Colombia y directamente iba hacia el norte, hacia Miami o cualquier otro estado de Estados Unidos. Cuando hubo una especie de control más severo, entonces se eligió venir hacia el sur y utilizar a Argentina como trampolín para volver a saltar al extranjero. Ahora, no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa, ¿no? Y esto está demostrado por la enorme cantidad de detenidos de diferentes nacionalidades. En estos años llevamos más de 15.000 kilos de droga secuestrados en 7 años. ¿No tiene miedo? Preocupación tengo. Miedo no, porque si tendría miedo, estaría las 24 horas con temor de ordenar, como juez de instrucción, detenciones que diariamente se ordenan. De todas maneras, no puedo decir que no tengo preocupación. No solamente está arruinando negocios millonarios a montones de muchachos pesados. No es la intención de uno. Yo estoy tratando de hacer cumplir la ley. Bueno, a ver, doctor Odetti, ¿qué encontró en Salta? ¿Qué anduvo de pesca? Bueno, muchas cosas.
Primero me encontré con algo que me sorprendió. Y esto es importante porque vos sabés que yo vengo denunciando hace mucho tiempo una connivencia del Poder Judicial en general de instrucción con las fuerzas de seguridad en delito de narcotráfico y luego una especie de, en lo que es la provincia, el fuero provincial de la provincia de Buenos Aires, una vista gorda de los jueces de sentencia. Acá realmente hubo 3 jueces, que es el doctor Almaraz, la doctora Snope, la doctora Díaz. Hubo un fiscal de juicio, el doctor Amad, y hubo también una defensora oficial, que también es del sistema judicial, la doctora Galán, con su equipo. Entonces, comenzó una causa de narcotráfico internacional. Se investigaba... ¿Cuánto? ¿Cuánta droga? Se investigaba 3 hechos de 2 causas distintas, en donde había un monto en total más o menos de 1.500, 1.400 kilos de cocaína. Entonces, ¿qué había hecho el juez Reynoso? El juez Reynoso inventó una causa, por ejemplo, vamos a investigar a Rolando Graña. ¿Está? Bien, ¿qué hace para investigar a Rolando Graña, por ejemplo? El tipo dice, mira, yo hoy te elegí a vos, Esteban. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Vos esta semana, ¿puede ser que hablaste con 7 fiscalías antes de ayer y el martes? ¿Qué quiero de ti? Puede ser, sí. Está puede apretando. ser. Bien. Es mi laburo periodístico, puede ser. ¿Qué ¿Puede ¿Dónde ser creo, que Betty? tu mamá se llama Ana María y tu papá Rubén? Sí. Patente que termina en 08, que tiene tu vieja. ¿Sí o no? Sí. 05, tu viejo. ¿Qué me estuviste investigando, Betty? Bien. Puede ser que vos tenés tarjeta de crédito en un banco que termina con Río. Tenés Visa, tenés Mastercard. Sí. Bien. ¿Querés que te diga dónde estuviste ubicado vos con tu teléfono toda esta semana? ¿Qué que Maxwell Smart? Bien. Ojo, Esos son, está la mujer mirando. esos son los datos que hoy día tiene Gendarmería en el sistema informático de ellos, de todos nosotros. Entonces dicen, vamos a investigar a Rolando. Supongamos que queremos sacar el plata a Rolando. Entonces vamos a decir, bueno, señor juez, estamos investigando a Rolando Graña. Entonces aparece Juancito, a Rolando y a 5 amigos, a todos nosotros. Aparece Juancito con cocaína en Catamarca. El juez Reynoso dice, pará, yo estoy investigando a Rolando y seguramente Juancito tiene relación con Rolando. Venga la causa para acá. Quiero trabajar. Después aparece Pepito y en un hecho que investigan de narcotráfico en Mercedes. Yo estoy investigando a Pepito porque tiene relación con Rolando. Alguna vez lo llamaron por teléfono. Venga la causa para acá. Después, o sea, vos querés decir que Reynoso tomaba causas de otras jurisdicciones. Exactamente. ¿Y para qué? Se arrogó la jurisdicción de todo el país. ¿Y para qué? Para cobrar guita. A ver, un poco, ¿quién es el juez Reynoso, Esteban? Bueno, Ollarvide era un monaguillo del Perpetuo Socorro, más o menos al lado de este hombre. Está preso desde el año pasado. Cristina lo había considerado como uno de los mejores jueces. Nos engañó a todos. Yo lo entrevisté 2 veces, vino varias veces al programa. La Corte Suprema lo tenía como hombre de referencia. Sí, Sergio Berni lo felicitó montones de veces. Digo, nos llevó a todos engañados. La Corte lo había puesto al frente de una comisión de lucha contra el narcotráfico. De hecho, hay un video por ahí dando vuelta donde Cristina lo elogia fuertemente y dice a la Corte hay que ponerle más recursos al juez. ¿Esto cómo nace? Porque el juez con la Gendarmería, a la bonaerense te gustaría, Rolo, a vos, armaba las causas. ¿Sabes qué hacían? 2 personas se mandaban un mail entre ellos, ahora Odete te lo va a contar porque esto se ventiló en el juicio, se mandaban un mail entre ellos denunciando a alguien y agarraban a un periodista y le decían, che, mirá la denuncia le daban el mail. El periodista, en este caso el Tribuno de Salta, que no tenía nada que ver, sino que se enteraba de buena fuente que había un robo o alguna cosa así. Se publicaba y se armaba la causa. Y el juez Reynoso detenía a las personas que eran denunciadas con el mail trucho. Insólito, insólito. Pero pará, te cuento un detalle. Iniciado el juicio, se pone a declarar el primer gendarme. Y empieza a meter la pata. Y en un momento empieza a decir, nos juntamos con todos nuestros compañeros gendarmes el fin de semana a hablar qué tenía que decir cada uno de lo que había hecho en esta causa. O sea, una declaración armada. Ahí el fiscal, Amad, con buen criterio, dijo, pará, esto está todo mal. Acá hay algo raro. ¿Qué tienen ustedes en Gendarmería? No, tenemos parte del expediente. Después nos dimos cuenta que estaba todo el expediente de Gendarmería. Y había aparte información, videos, lugares donde aterrizaban avionetas que no estaban en la causa. Los guardaban para otras cosas. Pero ¿qué es lo peor de todo eso? A ver, perdón, acá vuelvo a repetir. Digamos, el Eran Estado, datos de inteligencia que se guardaban. en el Juzgado Federal de Salta
dijeron, en el momento que el gendarme estaba metiendo la pata, estaba entregándose a sí mismo y a los compañeros de que había algo raro, el fiscal dijo allanamiento a Gendarmería de Orán. Se suspendió el debate, se allana a Gendarmería de Orán. ¿Y qué encontraron? ¿Y qué encontraron entre otras cosas? Fíjate este mail de un gendarme a otro que ahora tienen lindos cargos y linda plata. Hola Daniel, le dice un gendarme a otro. Te adjunto el posible texto de la denuncia anónima que enviaríamos por mail para comenzar el trabajo. Notarás que es un poco larga, pero a los efectos de introducir la mayor cantidad de teléfonos y que de esta manera se nos faciliten las cosas. O sea, ellos armaban la denuncia anónima, que ya no era anónima. Para sostener y avanzar la investigación, hasta encontrar nuevos teléfonos que deben estar usando ahora y otros domicilios que no sabemos. Evalúalo con el doctor Reynoso, evalúalo con el juez Reynoso, y si es viable, lo enviamos al correo oficial de Gendarmería, Dinandro, y el impreso te lo mando por correo a vos para que armes el expediente. Dice... O sea, eso es una causa armada. Pará, también pensé en hacer un escrito para que vos lo firmes con tu firma como obtenido un análisis. Pero a futuro nos pueden objetar de dónde obtuvimos los números, que son muy precisos. Quizá la fuente de donde provenga sea el origen de una nulidad. A un anónimo nadie lo objeta. No obstante... O sea, es una truchada tras otra. Este es el mail, el correo electrónico que se manda un gendarme. Perdón, un gendarme, dos gendarmes, que habiéndole pasado esta información que yo te hablo de vos, de todos nosotros que está en la base informática, al pasárselo a un diario que es el Tribuno de Salta, y al pasárselo entre ellos en mail privado, viola directamente la ley 25.520, que es la ley de inteligencia nacional. Esperen un momento, porque ayer yo les conté, a partir de lo que publicó el diario Hoy de La Plata, les leí el detalle de la acusación contra el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, digamos. Los negocios con los narcos están escalando a un nivel judicial preocupante. Ayer yo les leí esto que había publicado el Diario de La Plata, que es la acusación por la cual el fiscal general, el procurador de la provincia, va a pedir que lo destituyan al fiscal Novo, además del juicio que le están haciendo por proteger a los narcos y todas las maneras en que obstaculizó las causas que tenían que ver con narcos colombianos y con los hermanos Juliá, que son los que se llevaron 1 tonelada de cocaína arriba. O sea, él sabía a quién le obstaculizaba la causa y a quién estaba favoreciendo. Estaba favoreciendo a narcos que manejan mucha guita. Lo mismo el juez Reynoso, que iba a buscar, se traía para su juzgado las causas con grandes decomisos de droga para después cobrarle, cortarle boleto a través de los abogados a los narcotraficantes. Sin embargo, esto fue la manera en que engañó a todo el mundo. Así, por ejemplo, hablaba Cristina Fernández de Kirchner de juez Reynoso. También necesitamos, y lo decía recién el secretario de Seguridad, tenemos jueces como el juez Reynoso, un juez federal de Orán. Orán es un juzgado clave, es un lugar clave en el tráfico de drogas en el norte argentino. Ese juzgado solamente tiene 22 empleados. Por eso yo digo que en lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad del Poder Judicial deberían dotar a todos nuestros juzgados federales, limítrofes y también los que luchan aquí en San Martín y en otras partes, de mayor cantidad de empleados, de mayor cantidad de recursos, de mayor cantidad de elementos para que puedan hacerlo eficazmente. Bueno, sin embargo, el juez del que hablaba, el juez Reynoso, que ahora está preso, hay que recordarlo, por armar causas y por cortarle boleto, por cobrarle a los narcotraficantes. Pero en este juicio, que era producto de una causa armada, con un anónimo y del juez Reynoso, Damián, vos encontraste también, aparece el famoso Proyecto X, que era un proyecto de inteligencia y gendarmería. ¿Cómo aparece? Bueno, este es el primer cuerpo. ¿Sabés cuántos cuerpos tiene la causa? 90. O sea, el primero. Más allá de irregularidades comunes, vos te encontrás con que un gendarme, claro, el gendarme cuando estaba hablando, que nunca terminó de declarar, que espero que esté preso pronto, porque siempre se amenaza, pero nunca lo meten preso, empieza a dar información muy precisa. Entonces, ante una pregunta que le hacemos a la defensa, le decimos, perdón, esta información, porque él dijo, como demoran mucho las compañías de teléfono para darnos a quién llamaste vos por teléfono, a la ubicación de tu teléfono, toda historia, bueno, nosotros
y como tarda mucho, lo sacamos del proyecto, lo sacamos nosotros de la base de datos. Y yo digo, perdón, ¿del proyecto X? Y el fiscal en un momento se opone, dice, no, pará, esto ya está claro de que no existió el proyecto X. ¿Cómo que no le digo yo? Si en la foja 41 dice, por favor, mandame todo el proyecto X porque si no la prestataria tarda mucho tiempo. O sea, acá Gendarmería pone en el expediente judicial... O sea que es la primera... el primer documento oficial que admite que existe el proyecto X y que estaba funcionando. Perdón, sí, y punto seguido te manda todo el detalle de los llamados. Las comunicaciones, a dónde llamaste, a qué horario, dónde te movilizaste. Cuando le preguntamos, perdón... ¿La fuente de esto de qué decían que era? Ellos dicen, no, ese es el punto. En un momento cuando lo acorralamos al gendarme, decimos, perdón, este listado telefónico, ¿de dónde salió? De la prestataria. ¿De la prestataria salió? Ah, ¿le mandaba un oficio? ¿Qué, judicial? No, le mandaban ellos pedido de Gendarmería a la compañía de teléfono, pero 3 meses después. Pero ¿y al principio cómo lo sacaban ustedes? Si no le habían mandado oficio a la prestataria. No, me lo mandan a la prestataria. Claro, cuando allanaron Gendarmería, apareció toda la documentación que estaba en soporte digital en Gendarmería, que son estas impresiones de Excel. Bueno, esto lo sacaban del proyecto X. Tiene una base informática paralela en donde nos están escuchando a todos todo el tiempo. ¿Tienen todavía o tenían en aquel momento? Perdón, la secuestraron la semana pasada, ¿eh? O sea, el día 24, perdón, el 24 de mayo fue el allanamiento de este año, ¿eh? Ahí se allanó Gendarmería. ¿Estaba activa la base? Bueno, pusieron un pendrive y chuparon la información. Muchachos. No hay ningún gendarme detenido, Rolo, ninguno, ¿eh? Por ahora ninguno detenido. Así nos vamos. Esto fue tercera posición. Gracias por haber venido. Chao. Vamos a presentar un amparo colectivo defendiendo los derechos de las capacidades diferentes de San Luis. Y los quiero convocar para conversar y estudiar cada uno de sus problemas. Macri va a tener otro juicio más. Otro juicio más. En San Luis no, Macri. Acá no. Imagínense si ahora que estamos en época de elecciones se animan a este tipo de ajuste, lo que podría suceder si llegaran a tener más o menos un buen resultado electoral. Van a venir por todos los derechos de los trabajadores, como lo están intentando ayer en el Parlamento argentino, cuando querían cercenar el derecho de huelga. Por eso debemos estar todos unidos, porque no son tiempos buenos, son tiempos difíciles. Nosotros sabemos qué hay que hacer en tiempos difíciles. Hay que hacer un plan de lucha contra el hambre. Hay que hacer un plan para recuperar la fuente de trabajo. Y si cierran la fuente de trabajo, tenemos que hacer como hicimos con la cerámica San Lorenzo, que ahora es la cerámica San Luis de los trabajadores. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.